Buenas tardes, jóvenes. Jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Jóvenes, Buenas tardes. ¿ya? Claro, pues. Perdón. Se había volteado la camarita. Ya, jóvenes, ahora sí. A ver, vamos a compartir pantalla en este momento con ustedes. En un momentito comparto pantalla. Aquí estamos, aquí estamos. Me confirman que se está visualizando, jóvenes, la pantalla. Confirmen, por favor, que se visualiza la diapositiva. Chicos. Excelente. Sí, profesora. Ya, excelente. Entonces vamos a... ¿Hoy dónde nos habíamos quedado? Por acá, por acá, por acá, por acá. Vamos a... listo. Ya. Sí se está visualizando normalmente, ¿no, jóvenes? Chicos. Sí. Sí, profesora. Bien, vamos a... Aquí nos habíamos quedado, creo que habíamos avanzado un poquito más, pero vamos a hacer un recuerdito rápido, ¿ya? Miren, José Pardo y Barreda, jóvenes, ha gobernado pues dos periodos, ¿no? Dos periodos ha tenido José Pardo y Barreda. En el primer gobierno, que fue de 1904 a 1908, ¿ya? Vamos a recordar que en ese tiempo él le dio mucho impulso a la educación, jóvenes, ¿ya? Mucho impulso a la educación. Ahí tenemos también el hecho que se va a permitir el ingreso de las mujeres a la universidad, y ahí tenemos pues a Trinidad María Enríquez, la primera mujer que va a ingresar a la Universidad San Antonio Abad del Cusco, y va a ser la primera abogado de América y del Perú, obviamente, ¿no? La primera mujer abogado, ¿ya? Importantísimo es esto de acá, jóvenes: primaria, obligatoria y gratuita. Eso quiere decir que todos tienen acceso al colegio para poder aprender a leer y escribir, ¿no? Y cuando dice gratuita, quiere decir que el Estado se va a hacer cargo pues de esa educación, ¿no? Ese es un hito importantísimo en el Perú, porque esto va a permitir pues que mucha gente pueda acceder a la educación y mejorar su condición económica, ¿no es cierto? Está también la creación de la Escuela Normal de Varones, o sea, para profesores. Esta escuela con el tiempo se va a formar ahí la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, más conocida como La Cantuta, ¿ya? Ahora, acuérdense que los inicios de 1900 van a empezar pues los descubrimientos arqueológicos de las culturas preincas, ¿no? Ahí hemos hablado en la segunda clase, si no me equivoco, hemos hablado, por ejemplo, de Max Uhle, el arqueólogo que descubrió varias de las culturas nuestras, ¿no? A él lo va a nombrar pues director del Instituto Histórico del Perú, ¿ya? Eso es un acierto, ¿no? Una buena acción. Ahora, en el gobierno de Pardo y Barreda, en el primer gobierno, jóvenes, también se va a construir la cripta, ¿ya? La cripta de los héroes de la Guerra del Pacífico y los restos de nuestros héroes de la Guerra del Pacífico que habían sido repatriados en el tiempo del gobierno de Cáceres, ¿ya? Primer gobierno de Cáceres, van a ser llevados pues a esta cripta de los héroes, ¿no? ¿Qué más tenemos en su gobierno? Estamos en proceso de la segunda modernización, y vamos a ver ahí pues que se construye el primer tren eléctrico o tranvía eléctrico de una ruta corta pero significativa, la de Lima Chorrillos, que también pasaba por Barranco, ¿no? ¿Qué más tenemos, jóvenes? La compra del Grau y Bolognesi. Eran tiempos fue en la aspiración de los peruanos, ¿no? Y se presionaba a los gobernantes respecto a ello. Era por la recuperación de Tacna y Arica, ese plebiscito que no se llegaba a hacer, pues a pesar de haber pasado ya más de 10 años, ¿no? Entonces, había que reforzar las Fuerzas Armadas. Se compra 2 cruceros gemelos, que son el Grau y el Bolognesi, ¿ya? Son las cosas que se van a hacer, ¿no? Luego está el primer gobierno de Augusto Beleguía, jóvenes. Primer gobierno de Pardo de Barreda, le va a seguir Augusto Beleguía, también su primer gobierno. Luego vamos a ver el segundo gobierno de Pardo Barreda, y sale él y entra también Leguía, ¿no? Segundo gobierno de Pardo, segundo gobierno de Leguía, han coincidido. Y estos dos personajes eran amigos, ¿ah? En el gobierno de Candamo, por ejemplo, van a ser llamados por Candamo, el hombre más rico del Perú, gobernó, ¿no es cierto? Y tanto
José Pardo y Barreda como Augusto B. Leguía van a ser llamados por Candamo para ser ministros de Estado, ¿no? Bien, ahora son presidentes ambos y por segunda vez los dos, ¿no? Bien, vamos a ver, Augusto B. Leguía en su primer gobierno va a ser conocido el tema del boom del caucho. Jóvenes, el caucho comienza a explotarse en el Perú, inclusive después de la guerra con Chile, ¿de acuerdo? Desde ahí viene la explotación del caucho por el tema de la segunda revolución industrial, que era muy importante pues para la fabricación de neumáticos, ¿no es cierto? El caucho, jeve, del arbolito más conocido en la selva como la chiringa, ¿no es cierto? Y pero en este gobierno, en el primer gobierno de Augusto B. Leguía es donde este caucho va a tener mucho auge, ¿ya? Más todavía porque, miren, acá tenemos, pues, por ejemplo, a dos empresarios que son Carlos Fermín Fiscarral y tenemos a otro que es Arana, ¿no? Carlos Arana, perdón, César Arana. Y ellos van a ser, son peruanos, pero van a ser, pues, van a aprovechar de que en la selva no hay mucha presencia del Estado peruano para aprovecharse de los trabajadores, de los nativos, ¿no? Ya hemos visto en la clase pasada cómo habían los sistemas de explotación, las correrías, que era atrapar nativos de la selva y ponerlos a trabajar, ¿no? Inclusive hay el caso de una denuncia que se hizo que los nativos eran capturados y para no gastar en comida simplemente los hacían trabajar hasta que morían de inanición, ¿no? Para no alimentarlos. Porque como había muchos nativos en la selva, volvían a cazar y volvían a tener ahí trabajadores, ¿no? Entonces, un poco estas cosas se dieron, ¿ya? Ahora, como la selva se va a volver atractiva por el caucho, ¿ya? Van a empezar pues movimientos ahí en la selva y vamos a ver también ahí Ecuador, Bolivia, Brasil van a estar detrás de territorios de nuestra selva ahí fastidiando a ellos como siempre, ambicionando territorios peruanos que ellos dicen, pues si los peruanos ni siquiera lo aprovechan bien, ¿no? O sea, bueno, eso es su argumento, ¿no? Pero el territorio soberano se respeta, pues lo usemos o no lo usemos, ese no es problema de ellos, ¿no? Muy bien, jóvenes. Está la creación del Departamento de Madre de Dios, también una forma de hacer algo en la selva, ¿no? Se dio la ley de accidentes de trabajo, jóvenes, y esto como que no les gustó a la oligarquía, porque este presidente era un poquito populista, ya un poquito en el primer gobierno, más que en el segundo, inclusive, ya. Eso no les gustó pues a la oligarquía, ya. Entonces, ¿qué van a tratar de que él mismo firme la renuncia, ¿no? La renuncia, querían que renuncie Leguía pues al poder por haber hecho esto de algunas de las leyes laborales, ¿ya? Entonces, lo sacan de Palacio de Gobierno, se hace un intento de golpe, ¿no? Lo sacan, lo arrastran, lo llevan hasta la Plaza 1 de Mayo, ¿no? Y ahí lo ponen, lo obligan, pues a punta de pistolas, querían que firme la renuncia. Y él decía, no firmo, firma, no firmo, decía, no, ya, lo iban a matar, ¿no? La gente comienza a venir, los chismosos, ¿no? ¿Y qué está pasando? Se llena y la gente al comienzo mira nomás, pero ya cuando ven que el presidente pues firme, macho, ¿no? No, firme, entonces ya la gente se va en contra de los golpistas y lo salvan pues al presidente y lo mantienen como presidente, ¿no? Ese día va a ser conocido pues como el Día del Carácter, ¿ya? Primer gobierno, 1909. Tenemos ahí, jóvenes, también algunas hazañas que se van a dar. Por ejemplo, la hazaña de Jorge Chávez, el aeropuerto nuestro en Lima, lo importante, se llama pues aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? En honor a él. ¿Por qué? ¿Qué hizo él? Sobrevoló los Alpes, que es una cadena montañosa en Europa como la nuestra, como los Andes, y lo logró hacer, ¿no? Es el primero que hace el vuelo en aeroplano por encima de los Alpes, ¿ya? Al final, jóvenes, va a tener un pequeño percance, ¿no? Una de las alas va a chocar con una de estas montañas. Llega a aterrizar, pero no aterriza bien, ¿no? Va a sufrir daño físico Jorge Chávez, que pocos días después le va a llevar a la muerte, ¿ya? Entonces, ahí su amigo Juan Bielorrusic se regresa al Perú porque él lo estaba acompañando, claro que no estaba volando, pero lo acompañó, también era piloto Juan Bielorrusic, y él va a hacer también una hazaña en Lima, que es el primer vuelo por el cielo peruano, ¿no? Primer vuelo, ¿ya? ¿Cuándo? El 15 de enero de 1911. Y en 1911, también en ese mismo año, jóvenes, el arqueólogo norteamericano Hiram Bingham va a hacer el descubrimiento del siglo en el Perú, ¿no?
va a ser pues el descubrimiento de Machu Picchu, ¿ya? ¿Qué más tenemos en este gobierno? Tenemos la compra pues de submarinos, ametralladoras, ¿no es cierto? Tenemos también eso. Sigamos. En el gobierno de Augusto Beleguía, en los dos gobiernos jóvenes va a haber firmas de tratados para definir fronteras, pero cediendo extensos territorios, sobre todo en el primero, extensos territorios, como ustedes están viendo ahí el mapa. ¿Me confirman que se está visualizando el mapa, chicos? ¿Se ve el mapa? Les he puesto un mapita ahí. Sí, Sí, profesora. Excelente. Entonces, en ese mapa ustedes están viendo que en el año 1909 se firman dos tratados, el Tratado Velar de Río Branco, donde vamos a perder pues extensos territorios en la selva y lo vamos a ceder a Brasil, ¿no? El Tratado Velar de Río Branco, ¿ya? Y el otro tratado es el Tratado Polo Bustamante, donde le vamos a ceder a Bolivia un gran territorio también de selva, porque por el boom cauchero, pues la selva se vuelve así atractiva por lo que les había mencionado hace un rato, ¿no? Todos querían nuestra selva peruana, ¿ya? Entonces, esto va a ser un poco criticable de él porque dicen, no debió haber cedido territorio así tan fácil, debíamos haber ido a la guerra, ¿no? Otros dicen, pero no estábamos pues en posición de irnos a la guerra, no estábamos económicamente tampoco ni armados ni nada, o sea, no estábamos en posición. Pero lo que sí probablemente se pudo hacer es una mejor negociación y no ceder tanto territorio como él cedió, ¿no? Vamos a ver, Guillermo Billing, jóvenes, va a ser conocido pues como el presidente obrero del Perú o también como el presidente del PAN grande, ¿no? ¿Por qué? Porque en las elecciones, ¿ya? Va a haber un cartelito, como ustedes ven ahí en el dibujo, o en la fotografía, perdón, dice, si gana Aspíllaga, que era el otro candidato que estaba pues punteando, va a haber pan chico, y si gana Billinghurst va a haber pan grande, dice, ¿no? Entonces queda pues este apelativo de pan grande. ¿Y por qué se le dice presidente obrero del Perú, Guillermo Billinghurst? Acá en Tacna tenemos una calle que se llama Billinghurst en honor a él, ¿no? Porque él va a ser el único presidente que se va a atrever a implantar en el Perú las 8 horas de trabajo. No para todos los trabajadores, pero por lo menos empezó por algo. Las 8 horas de trabajo para los obreros del muelle y del dársena del Callao, ¿de acuerdo? Entonces, este hecho y además presenta otra serie de beneficios pues para los trabajadores, cosa que no le gusta a la oligarquía, y la oligarquía para estos tiempos, e inclusive hasta el último, se vale pues de las Fuerzas Armadas para sacar acá el presidente que está haciendo cosas en contra de la oligarquía, ¿no es cierto? Entonces entra Óscar Benavides y da golpe de Estado. Billinghurst no termina su gobierno, solamente 2 años gobernó, ¿no? Entonces, Óscar Benavides en su primer gobierno estuvo dos añitos nada más, o sea, para hacer, no menos de 2 años, prácticamente él hizo la transición, ¿no es cierto? ¿Por qué se lo recuerda? En este gobierno no hay muchas obras, pues básicamente aquí es el tema del inicio de la guerra, la Primera Guerra Mundial, como hecho internacional, también está pues la inauguración del Canal de Panamá, que es trascendental porque este Canal de Panamá, al unir el Océano Atlántico con el Océano Pacífico, va a traer como consecuencia que las mercaderías que llegan pues para este lado, es decir, para Ecuador, Perú, Chile, van a llegar a un precio menor, ya no va a ser tan costoso el traslado, porque antes como era, llegaban hasta Panamá, desembarcaban, trasladaban por tierra y luego al otro lado volvían a embarcar las mercaderías. Eso resultaba ser muy costoso, ¿no? También está el hecho, pues, de la IPC. ¿Qué pasa con la IPC? La Brea y Pariñas, que es una explotación petrolera al norte del Perú, en Piura, estaba siendo explotada por la London Pacific Petroleum Company, una empresa inglesa, y la London se la va a vender a la IPC, que es una empresa norteamericana, la IPC. Ya lo vamos a ver más adelante esto de la IPC y les explico un poco más. República Aristocrática, segundo gobierno de José Pardo, 1915 a 1919. Aquí hubo gran prosperidad porque acá el hecho de que la Primera Guerra Mundial mantiene ocupado a Europa, entonces los países que producían ahí, Inglaterra, Alemania, Francia, ¿no? Van a estar ocupados con la guerra, no se van a dedicar mucho a la producción, ¿de acuerdo?
Entonces, el Perú va a exportar algunos productos, sobre todo hay dos productos bandera aquí, que son el azúcar y el algodón. Y esa exportación de minerales, como también del azúcar de algodón, principalmente va a traer pues ingresos económicos importantes al país, ¿no? ¿Qué más tenemos ahí? En el año 1917, jóvenes, Alemania va a hundir una barcaza peruana que es el Orton, ¿ya? El Orton estaba trasladando nitrato ¿cómo se llama? A España, y de España obviamente este nitrato iba a pasar pues a Inglaterra. Y esto sirve para hacer pues explosivos, el nitrato, ¿no? Ustedes saben. Entonces, los alemanes con un submarino bombardean esta barcaza y la hunden, ¿no? ¿Qué más tenemos en el gobierno de Pardo y Barreda? Jóvenes, vamos al ámbito interno. Aquí va a haber problemas en cuanto a rebeliones, ¿ya? Y también a movimientos obreros, ¿no? Como se había dado en el anterior gobierno con Billinghurst, la jornada laboral para el muelle y el dársena del Callao, entonces el resto de gremios de otras partes del Perú estaban ahí insistiendo para que se den las 8 horas de trabajo para todo el Perú, ¿no? 8 horas de trabajo, las capacitaciones, el hora de descanso, el salario dominical, el descanso dominical, todo eso, ¿ya? Entonces, José Pardo y Barreda en su segundo gobierno va a dar las 8 horas de trabajo para todos los trabajadores del Perú, pero no lo hace pues de buena gana, porque sea buenito, porque tiene intención. Lo hace porque ya la población está presionando demasiado, ¿no es cierto? Es diferente la actitud de él a la de Billinghurst, que sí lo hizo él de buena gana. Bien, ¿qué vamos a ver? Acá también está pues la rebelión indígena de Rumimaki, ¿no? La rebelión indígena de Rumimaki, ¿ya? También en el segundo gobierno hay preocupación por la educación, se mejoran algunas cosas en educación y se crea la Escuela de Bellas Artes de Lima también, ¿ya? Ahora, ¿cómo termina este gobierno? Le faltaba poquito para terminar su gobierno José Pardo y Barreda, pero su amigo, que ahora se va a convertir en su enemigo, que es Augusto B. Leguía, ¿ya? Él llama elecciones, José Pardo y Barreda, y la oposición va a traer a Augusto B. Leguía del extranjero, porque Augusto B. Leguía, después de su primer gobierno, jóvenes, por una oposición que hace algunas cosas que hizo Billinghurst lo exilia, ¿ya? Lo exilia, o sea, lo saca del país. Entonces ahora regresa, la oposición lo trae a Leguía, lo pone de candidato y frente al Partido Civilista y gana las elecciones, ¿ya? O sea, él no entra en el Partido Civilista, por eso ya el gobierno el oncenio de Leguía ya no pertenece pues a la República Aristocrática, ¿no? Ya él ya está fuera de esas lides. Entonces, el gobierno, a ver, la derecha presiona, ¿no es cierto? La derecha, es decir, el civilismo que había perdido, presiona y comienzan a decir que Leguía había ganado con fraude, ¿no? Fraude, así como el 2021, fraude, no lo querían perder. Y antes que suceda nada, porque iban a desconocer la elección, Leguía se adelanta, da golpe de Estado, lo saca a Pardo, que ya estaba por terminar su gobierno, lo saca, ¿no es cierto? Bien, vamos a ver. Su segundo gobierno, jóvenes, es conocido pues como el oncenio de Leguía, porque va a estar 11 años en el poder, ¿ya? 11 años en el poder, ¿ya? Su gobierno va a ser conocido como el gobierno de la patria nueva. ¿Qué quiere hacer él? Quiere hacer una patria nueva, pues ya faltan 2 años para cumplirse los 100 años de independencia y el Perú estaba en una situación de atraso por la guerra, por la corrupción, por la desorganización, la inestabilidad política, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere él hacer? Modernizar el país. ¿Hay plata? No hay plata, ¿de acuerdo? Nadie nos quiere prestar. Inglaterra se ha posesionado en la explotación de los recursos peruanos a cambio pues del pago de la deuda externa, contrato Grace, acuérdense, y no nos quiere prestar dinero, pues, ¿no? Dice, pues si ustedes me deben, ¿para qué me pidan más préstamo? Entonces hay un país que sí nos presta, que es Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos sí nos va a prestar dinero, por eso es que nosotros cambiamos de la dependencia de la economía inglesa, pasamos a la dependencia de la economía norteamericana,
Estados Unidos dice, sí, te voy a prestar, pero con una condición, pues, ¿no? ¿Cuál es la condición? Que voy a enviar una misión, que es la misión Kramer, para que reorganice la Hacienda, es decir, el Ministerio de Economía, antes se llamaba Hacienda, y me asegure de que ustedes me van a pagar, ¿no? O sea, quería reorganizar la economía peruana y lo hicieron. Vinieron la misión Kramer, lo primero que hicieron fue crear el Banco Central de Reserva y cambiar la denominación de la moneda, ¿ya? ¿Cuál era la moneda que teníamos? La libra de oro. ¿Por qué? Porque como dependíamos de Inglaterra, Inglaterra su moneda era la libra esterlina, entonces nosotros teníamos la libra de oro, ¿ya? Entonces, ¿qué se va a poner? El sol de oro, pues el sol de oro, ¿no? Por el Perú, por esto de Tahuantinsuyo, el sol, bueno, ponen el sol de oro. Hasta ahora tenemos el sol de oro, ¿no? ¿Qué más sucede en este gobierno? Miren, él hace, o sea, nosotros podemos hacer un paralelo entre Leguía y Fujimori tranquilamente, ¿no? Da golpe de Estado, ¿ya? Para entrar al gobierno, antes de que lo declaren, pues, que hubo fraude, da golpe de Estado, disuelve el Congreso, llama a elecciones para un nuevo Congreso, pide que este Congreso haga una nueva constitución, se hace una nueva constitución, la de 1920, cuando termina su primer mandato, o sea, dentro de este grupo, ¿no? O sea, el segundo gobierno, en realidad, pues, ¿cuántos gobiernos tuvo? Tuvo 4, ¿no? Porque el primero y luego 3 seguiditos, ¿ya? Para 1924 ya tendría que haber llamado a elecciones y haberse ido, pero él no, él hace pues una modificación de esta constitución que ha mandado a hacer, la de 1920, donde se permite la reelección sucesiva, ya, igualito que Fujimori, y se reelige, igualito que Fujimori. Termina este mandato, vuelta a elecciones, vuelta a manipular la constitución y se hace reelegir otra vez igualito que Fujimori. Entonces se queda pues 11 años en el poder, ¿no? Por eso se le llama el onceño Leguía, ¿ya? ¿Qué más tenemos ahí? Se crea la Contraloría. Otra cosa discutible también en este segundo gobierno, aparte de las cesiones territoriales que hace, es la renovación que hace del contrato con la Peruvian Corporation. Acuérdense que en el contrato Grace, ¿no? Se entrega por 66 años los ferrocarriles a los tenedores de la deuda peruana, los ingleses Grace, ¿no es cierto? Y se va a crear una compañía para que administre los ferrocarriles del Perú por 66 años, que es la Peruvian Corporation, ¿no? Entonces, en vez de que este contrato sea a favor de Perú, fue en contra del Perú, porque ahora estos ferrocarriles ya no van a estar por 66 años en manos de la Peruvian Corporation, sino para toda la vida, o sea, a perpetuidad. Se lo regalamos, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos en el oncenio de Leguía Jóvenes? Tenemos ahí la fundación del Hospital del Niño, del Hospital Loaiza, ¿no? En este gobierno es donde se va a dar el descubrimiento de la cultura chavín, la cultura paracas por parte de Julio César Tello. Otra cosa está acá, jóvenes, el hecho de que Leguía intentó frenar los movimientos campesinos que luchaban por la tierra o también por mejores condiciones de trabajo frente a los explotadores, oligarcas, terratenientes, hacendados, ¿no? Dicen, no, yo estoy a favor de ustedes y crea el Día del Indio. Oh, qué maravilla el Día del Indio. ¿Para qué sirve? No sé. El patronato de la raza indígena con una oficina de asuntos indígenas donde los indígenas van a ir a decir cuál es el problema, quién los está explotando y hacen su queja y se registra y se anota la queja. Pero ¿qué más se hace? Nada más, solo se registra. O sea, no se llega a ninguna solución y es por eso que años después los indígenas dentro del gobierno de Leguía van a empezar a hacer movimientos fuertes, ¿no? En contra de la oligarquía, del gobierno, etcétera, pero no, o sea, no vencen, pues los movimientos campesinos tenían muchas falencias económicas, tácticas, militares, etcétera, ¿no? El gobierno siempre los derrotaba. ¿Qué más tenemos? Se celebra pues en 1921 el primer centenario de la independencia del Perú. La ciudad de Lima y otras ciudades importantes habían sido modernizadas, se construyeron muchas cosas. Por ejemplo, la Plaza San Martín, la Avenida Arequipa, el Hotel Bolívar, o sea, Lima se embelleció. Si ustedes van a Lima y ven el centro histórico de Lima, muchas de esas construcciones se hicieron en el gobierno de Leguía en el oncenio, ya, para celebrar pues la independencia. Y jóvenes, también está el hecho que en el año 1924, ¿qué se celebraba?
se celebraba la batalla de Ayacucho, ¿no? Que es la consolidación de la independencia del Perú y de América, ¿ya? Perú y América, ¿no es cierto? Entonces vinieron, dicen que las celebraciones del 24 fueron más importantes que las del 21 porque hubo mucha gente que vino de otras partes de América o del mundo inclusive, ¿no? Gobernantes de las naciones americanas también estaban presentes, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? Esta es la avenida Arequipa, que inicialmente se llamaba Leguía, pues, pero cuando ya lo sacan a Leguía le cambian de nombre y le ponen avenida Arequipa, ¿no? Dice que si tú entiendes más o menos cómo es la ubicación de Lima en función a la avenida Arequipa y en función a la avenida Javier Prado, ya entendiste cómo llegar a muchas partes de Lima, dice, ¿no? Acá vemos otras cosas más que se hicieron en el proceso de modernización con la plata que vino pues de Estados Unidos, ¿no? Todo esto se hizo con la plata de Estados Unidos. Acá les he puesto un resumen, joven, de lo que es la Brea y Pariñas, ¿ya? En resumen, ¿qué les puedo decir de la Brea y Pariñas? Es un escándalo de corrupción, ¿ya? Total. Es un escándalo de cómo las empresas internacionales o transnacionales pueden ser tan, vamos a decir así, tan sinvergüenzas a la hora de encontrarse con un país que no está bien organizado, ¿no? Entonces acá jugaron dos cosas, ¿no? El fraude de la empresa extranjera avalado por la oligarquía que estaba gobernando, porque muchos de los gobiernos sabían lo que estaba pasando en la Brea y Pariñas y se hacían los locos, ¿ya? ¿Cómo así? Mire, la London Pacific Petroleum Company empieza a explotar la Brea y Pariñas a partir de 1890, ¿no? Acuérdense con el gobierno de Cáceres, ¿ya? Entonces ahí se declara que son 10 pertenencias y esta empresa paga pues los impuestos por 10 pertenencias, ¿ya? Habían denuncias durante años, ¿ah? No son 10 pertenencias, son más, son más, son más. Algunos de los gobiernos sí, bueno, ya se prestaron a la pantomima de enviar comisiones, ingenieros a medir y luego decían, no, sí, son 10 pertenencias, corroborado. Mentira, tremenda falsedad. ¿Cuánta plata habrá costado eso como corrupción, no es cierto? Hasta que finalmente las cosas ya no se pudieron pues seguir ocultando y se sacó a la luz, jóvenes, que eran 41.614 pertenencias, ¿no? Es histórico este fraude, jóvenes. Pagaban por 10 pertenencias de estos sinvergüenzas, piratas, por no decirles otra cosa, cuando eran 41.614. Es el fraude que salió pues en todas las noticias del mundo, ¿no? Y hasta ahora creo que ningún fraude internacional ha sido más fuerte que este. ¿eh? Bueno, los gobiernos, por ejemplo, de Benavides, los siguientes gobiernos, nadie ha podido alcanzar la solución, tampoco lo ha hecho Leguía, ¿ya? Peor todavía, Leguía en 1922, cuando tuvimos nosotros la posibilidad, porque como se sometió esto a juicios internacionales, como la Corte de la Haya, por ejemplo, se había decretado pues que la Brea y Pariñas tenía que pasar al control del Perú. ¿Qué hace Leguía? En vez de tomar posesión de la Brea y Pariñas o Talara, ¿qué es lo que hace él? Someter a otra institución, ¿no? Y la otra institución, otro tribunal, saca el laudo de París y dice, la IPC, pues ya no está la London Pacific, ya se lo vendió en el gobierno de Benavides, ¿no es cierto? Benavides, en ese gobierno, la London, o sea, los ingleses le venden la Brea y Pariñas a la IPC y se van y no pagan pues todo lo que tendrían que haber pagado, ¿no? Ahora, la IPC dice, yo no sé nada, yo soy un nuevo dueño, ¿por qué voy a pagar las deudas del otro? ¿No? Se lava las manos también la IPC. Pero ni siquiera porque la IPC ya está explotando, paga lo que tiene que pagar, sigue pagando lo que pagaba el otro, ¿no? Entonces, tampoco paga impuestos, tampoco pagaba canon, o sea, tremenda sinvergüenzura, ¿no? Vamos a ver, ¿qué más tenemos? En el oncenio de Leguía Jóvenes se trata de desarrollar las comunicaciones, ¿no? Terrestres, aéreas y marítimas, las tres, ¿ya? No había carreteras, había que construir, tampoco había plata. ¿Cómo lo hacemos? Todos los ciudadanos de 18, varones de 18 a 60 años van a trabajar en la construcción de carreteras, pues, para por lo menos ahorrar en lo que es mano de obra, ¿no? Esa es la ley de la conscripción vial, ¿ya? Y por mucho tiempo funcionó, o sea, muchas de las carreteras se hicieron con esta ley. En lo que es aviación, se va a crear pues el Servicio Militar de Aviación, la Base Aérea de Las Palmas, la Fuerza Aérea del Perú,
se va a desarrollar también acá lo que es la línea aerocomercial FOSET, que va a ser para los cielos nacionales, o sea, todos los vuelos nacionales, FOSET, Perú, que ya no existen, ¿no? Hasta el gobierno de Fujimori nomás llegó. Cuando entró Fujimori abrió los cielos y entró pues los cielos nacionales para una empresa chilena que es LAN, que nosotros no sabíamos que LAN era chileno, y como decía LAN Perú, pensábamos que era una empresa peruana, pues no había las mismas comunicaciones como hoy en día, o sea, muchos no nos dimos cuenta de ello, ¿no? Bueno, ¿qué más? Está a nivel de lo que es puertos, se van a construir una serie de puertos y espigones para poder sacar las materias primas del Perú, ¿no? Por ejemplo, del norte, ¿qué se sacaba? Petróleo y azúcar. Del centro del Perú, ¿qué se sacaba? Productos minerales, ¿no? Del sur del Perú, ¿qué se sacaba? Lana, ¿no? Como también caucho que salía de la selva, ¿no? En este gobierno también va a haber dos partidos que se van a crear, son los conocidos partidos revolucionarios o partidos de masas, ¿ya? Porque los anteriores partidos no eran de masas, eran partidos pues oligarcas que representaban a la élite criolla que había en el Perú, ¿no? La oligarquía, pues la oligarquía terrateniente o agroindustrial, de acuerdo al Partido Civilista, el Partido Democrático, el Partido Constitucional, todos esos eran partidos pues de la élite, ¿ya? En cambio, sobre todo el Partido Civilista, ¿no? De la oligarquía aristocrática. Pero estos dos partidos formados, uno por Víctor Raúl Haya de la Torre, que es el APRA, ¿no? Alianza Popular Revolucionaria Americana, y el otro partido fundado por José Carlos Mariátegui, que es el Partido Socialista del Perú, PSP, ¿de acuerdo? Van a tener coincidencia en que hay que estudiar la realidad nacional, que hay que reducir las desigualdades, que hay que luchar contra el imperialismo norteamericano o yanqui, como le decían, reivindicar a los obreros y a los campesinos también en cuanto a beneficios, ¿no? Pero en lo que no estaban de acuerdo, jóvenes, en lo que no estaban de acuerdo era en quién iba a liderar el gobierno, ¿ya? Haya de la Torre decía, tiene que ser la clase media, pues la clase media que ha estudiado en la universidad, que tiene una carrera, que tiene conocimiento como para poder llevar a cabo un buen gobierno, ¿no? En cambio, José Carlos Mariátegui decía, no, tiene que ser la dictadura del proletariado, tiene que ser obreros, campesinos, ¿no? Como ha ocurrido en Rusia, que han tomado el poder. ¿Y por qué? Porque si no entran los obreros y los campesinos, entonces no se van a hacer los cambios que el Perú necesita y vamos a seguir en este problema todo el tiempo, dice, ¿no? Bueno, ambos tenían un poco de razón, pero bueno, esta diferencia de quién va al poder, ahí es donde ellos se dividen, se separan y se vuelven pues contrarios, ¿no es cierto? Vamos a ver acá. En este oncenio de Leguía, dos tratados también, ¿ya? Tratado Salomón Lozano, vamos a ceder el trapecio amazónico, que Colombia lo necesita para poder acceder con estos territorios. Colombia se vuelve pues un país amazónico y puede llegar al Amazonas, ¿no? Ese era, además de todas las riquezas que hay ahí. Otro país al cual también le cedimos territorio fue con Chile, ¿no? Tacna para Perú, Chile se queda con Arica, ¿no? El Tratado de Lima, también conocido como el Tratado Radagamio-Figueroa Larraín, o también conocido como el Tratado de 1929, ¿no es cierto? Dos tratados, volvimos a ceder territorio sin luchar mucho, que digamos. ¿Cómo termina el gobierno de Leguía? Con la crisis, pues, económica de 1929, ¿ya? 1929, el 24 de octubre, estalla el crack del 29, el jueves negro, o si no, también conocido como el crash de Wall Street, ¿ya? ¿Qué es esto? Vamos a explicarlo así sencillo. Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918, Europa deja de producir, otras naciones como naciones americanas, ¿no? Comienzan a suplir en lo que es América del Sur, materias primas, y lo que es América del Norte, industria. Estados Unidos comienza a desarrollar una industria, ¿no? Todo se lanza, pues, a aumentar la capacidad, algunos venden sus propiedades, sus tierras, o si no, hipotecan sus propiedades y se ponen a hacer industrias porque les estaba yendo recontra bien, ¿no? Pero termina la guerra 1918, ¿ya? Europa comienza a recuperarse económicamente, también comienza a recuperar su producción y a recuperar sus mercados, ¿no?
Entonces llega un momento, el 24 de octubre, en que ya no había forma de que los industriales pudiesen vender sus productos. O sea, tenían los almacenes llenos de productos, pero no podían convertir esos productos en dinero para pagar trabajadores, para pagar acreedores y para pagarle a los bancos, ¿ya? Porque para poner industria se necesita invertir y también se necesita préstamos, o sea, mucho dinero el que se pone en juego. Entonces, esta caída de Wall Street trajo pues como consecuencia una gran crisis económica en Estados Unidos. Estados Unidos dejó de comprarnos algunos productos, nos compró a menos precio, o sea, nuestras exportaciones se cayeron también, ¿no? Como teníamos una dependencia económica con Estados Unidos, nos afectó terriblemente esta crisis del 29. Entonces, ahí la oligarquía y los militares aprovecharon pues que el pueblo ya no estaba tan de acuerdo con Leguía, porque cuando el hambre aprieta, tú buscas culpables, ¿no es cierto? ¿Quién es el culpable? Ah, el gobernante, pues porque como él ha hecho que dependamos de Estados Unidos. Pero jóvenes, el tema de esta crisis económica afectó a los que dependían de Estados Unidos e inclusive a los que no, ¿ya? O sea, fue una crisis económica, la primera gran crisis económica del capitalismo, ¿ya? Bueno, fue derrocado en 1930, Sánchez Cerro toma el poder, lo meten preso a Leguía y Leguía va a morir poco tiempo después estando dentro de la cárcel, en una cárcel pues con pésimas condiciones. Miren, fueron tan malos con Leguía que lo pusieron en una celda húmeda, oscura. Había una ventanita chiquitita y Sánchez Cerro mandó a tapiar esa ventana para que ni siquiera le entre la luz, ¿no? Ya se imagina que murió pues con una serie de afecciones respiratorias, ¿no? Ahí sí es diferente con Fujimori. Fujimori tuvo una cárcel dorada, ¿no? A comparación de Leguía, ¿no? Muy bien. Vamos a ver acá, tenemos rápido, jóvenes, vamos a dar respuesta. Acá les he marcado, también les voy a poner esto, ¿cómo se llama? Les voy a poner en el aula virtual, o sea, les voy a subir así como está, ¿ya? Pero vamos a dar una miradita rápida, dice. Número 1, segunda revolución. ¿Qué no corresponde a la segunda revolución industrial? Desarrollo de la industria textil gracias al uso de la máquina de James Watt. No, pues James Watt, la máquina de James Watt, la máquina a vapor, es de la primera revolución industrial. Así es, ¿no? Número 2, el ascenso de la burguesía al poder político es consecuencia de ¿qué? De la segunda revolución industrial, ¿ya? Con la segunda revolución industrial, la burguesía se pone pues en el más alto nivel económico y político, las dos cosas, ¿no? Y hasta el día de hoy la burguesía pues está liderando el mundo, ¿no? Por eso algunos dicen, el mundo está mal porque el mundo está en manos de comerciantes, ¿no? Son los comerciantes industriales, comerciantes los que están moviendo todo interés del dinero, 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 todo es dinero, ¿no? Número 3, segunda etapa, dice, de la revolución industrial. ¿Qué cosa no corresponde? Teléfono Marconi. Ya sabemos nosotros, el teléfono es ¿de quién es el teléfono, jóvenes? ¿De quién es el teléfono? Campanita. Graham Bell, ¿ya? Graham Bell, ¿ya? Se denomina reconstrucción nacional al periodo de la historia después de la guerra con Chile. ¿Qué no corresponde? Dice, se produce la reforma agraria. Falso, pues no hay la reforma agraria en la reconstrucción nacional. No se da la reforma agraria. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Presidente regenerador. ¿A quién se le llama presidente regenerador? Miguel Iglesias. ¿Qué presidente prohibió el voto de los analfabetos con un reglamento? Nicolás de Piérola, ¿no? Ahora acá nos dice personaje y un evento importante que protagonizó Manuel González Prada, el discurso del Politeama, ¿no? El Politeama era un teatro y él da un discurso, pues, anarquista, sindicalista, y dice, los que están gobernando, estos viejos, dice, para ese tiempo González Prada era jovencito, los viejos a la tumba y los jóvenes al poder, así termina su discurso, ¿no? Conocidísimo ya, el discurso del Politeama. Gobernó el Perú 11 años consecutivos. Leguía, pues, el oncenio, ¿no? No hay más, no hay más, no hay más. Oncenio de Leguía. ¿Qué más? Tenemos ahí en la 8. Tratado de Ancón, dice, por el cual cedimos territorio. ¿Quién aceptó esto? Miguel Iglesias, pues cedimos territorio con Miguel Iglesias, ¿no? Él aceptó ese tratado. No corresponde a la reconstrucción nacional. ¿Qué presidente? Acá tenemos 4 presidentes, el otro no es presidente, pero
Este de acá, Eduardo López de Romaña, no es de la Reconstrucción Nacional, es más bien de la República Aristocrática, ¿ya? El varón del azúcar, Eduardo López de Romaña, un millonario él, es de la República Aristocrática, posterior a la Reconstrucción Nacional. Segundo militarismo, ¿qué otro nombre lleva? El militarismo de la derrota, ¿ya? Primer militarismo fue después de la Guerra de Independencia y fue una victoria la guerra, ¿cierto? Entonces se le llama el militarismo de la victoria. Guerra con Chile, una derrota. El militarismo de la derrota, el segundo militarismo, ¿de acuerdo? Y el tercer militarismo es pues el tema de la armonía, ¿no? Así le dicen. Afirmación que no corresponde a Cáceres. Gobernó el Perú entre el 1895 y 1899. Falso, de lo más falso. No corresponde porque del 95 al 99, jóvenes, es el gobierno de Nicolás de Piero, y esto ya pertenece pues a la República Aristocrática, ¿ya? Sí es reconstrucción nacional también, pero es Nicolás de Piérola. Acuérdense que Nicolás de Piérola lo saca a Cáceres del gobierno, ¿no? Nicolás lo saca a Cáceres con la coalición nacional. 12 dice, contrato Grace, ¿verdadero o falso? El primero dice, el Perú entrega por 66 años los ferrocarriles, verdadero. Teníamos que pagar 33 anualidades de 80,000 libras, verdadero. El Perú cedía a Labray y Pariñas, no. Eso fue un trato aparte, no tiene nada que ver con el contrato Grace. La casa Grace compraría Cerro de Pasco, tampoco, falso, ¿no? Verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Qué más tenemos? Acá está, dice, ¿quién fue derrotado por la coalición nacional? Andrés Avelino Cáceres, pues fue derrotado por Nicolás de Piérola, que quería otra vez entrar al poder, sí o sí, ¿no es cierto? La coalición nacional, liderada por Piérola, lo derroca Cáceres, ¿no es cierto? Marque la alternativa correcta, dice, ¿qué documento histórico y qué gobernante en función? Contrato Grace con Cáceres, todos los demás son erróneos, ¿no? No es correcto. El único correcto aquí es contrato Grace con Cáceres, ¿no? Primer gobierno de Cáceres. Indique los representantes del gobierno peruano que firmaron el contrato Grace, ¿no? ¿Quién firmó por Perú y quién firmó por la Casa Grace? Antero Aspíllaga por el Perú, del Partido Constitucional de Cáceres, y por la Casa Grace, Lord Donamur, ¿ya? O Donamur, como le dicen, bueno. Aceptó que se firmase el Tratado de Ancón y reabrió San Marcos. ¿Quién? Miguel Iglesias, pues, el que aceptó la cesión territorial, ¿no? Ceder Tarapacá de forma definitiva y Tacna y Arica en forma temporal. A ver, la gran propiedad en pocas familias, el tiempo pues de las familias millonarias en el Perú, los aristócratas oligárquicos, ¿no? Y ahí está pues Manuel Candamo, empresario minero, porque dice, no corresponde ya, no corresponde, pues no corresponde. ¿Por qué? Porque Manuel Candamo no era empresario minero, era un empresario agroindustrial, caña de azúcar, igual que López de Romaña, conocido como el varón del azúcar, ¿no? Estos dos eran caña de azúcar. El más millonario de los dos era Manuel Candamo, ¿no? El hombre más millonario del Perú en ese tiempo, ¿ya? 18, tenemos ahí, ¿en qué gobierno llegó el automóvil y dio la ley del servicio militar obligatorio, la escuela militar de Chorrillos? Piérola, en el gobierno de Piérola. Segundo gobierno, porque en el primer gobierno fue durante la guerra con Chile, ahí casi no hubo nada de obras. ¿A quién se le dice el bibliotecario mendigo? Ricardo Palma. ¿A quién se le dice el califa? A Nicolás de Piérola, ¿no? La guaripampeada, ¿con qué presidente? Con Andrés Avelino Cáceres. Acuérdense que Andrés Avelino Cáceres lo saca Miguel Iglesias con la guaripampeada, que es una guerra civil, ¿no? Porque Cáceres estaba en contra de lo que había hecho Miguel Iglesias. Y la rebelión separatista en Loreto contra Nicolás de Piérola, ¿quién? Mariano José Madueño, ¿ya? Pero no va a tener éxito, ¿no? Porque Loreto sigue siendo parte del Perú. Gobernó entre 1890 y el 94, dio el habeas corpus. Ahí tenemos pues un segundo mandato dentro del segundo militarismo. El primer mandato va a ser pues tercer mandato. El primero es de Miguel Iglesias, luego sigue Cáceres, luego Remigio Morales Bermúdez, de ahí otra vez Cáceres. Jóvenes, ¿qué cosa es el habeas corpus? Es esa figura legal por la cual los ciudadanos tenemos el derecho de no ser
tomados prisioneros si no hay una sentencia, orden judicial, ¿no? O otra forma de que te puedan tomar preso es cuando te agarran con las manos en la masa en el delito, ¿no? Matando a alguien, violando a alguien, robando en ese momento. Entonces, eso es infraganti. Entonces, ahí te pueden tomar preso. Pero si tú estás caminando en la calle y alguien viene, un policía y dice, no, usted se va preso, un momentito, a ver, muéstrame la orden judicial, ¿dónde dice que yo voy preso? Si no hay orden judicial, no puedes ir preso, ¿no? Tú te puedes resistir y puedes apelar al habeas corpus para que inmediatamente te saquen de la cárcel, ¿no? Remigio Morales Bermúdez, ¿ya? República aristocrática no corresponde el gobierno de Remigio Morales Bermúdez. ¿Por qué? Porque Remigio Morales Bermúdez no es de la República aristocrática, sino del segundo militarismo, ¿ya? Entonces, ese no corresponde. Perteneció al Partido Político Democrático, lideró la Coalición Nacional, Nicolás de Piérola. ¿Quién fue conocido como el Barón del Azúcar, el primer presidente al inicio del siglo XX? Eduardo López de Romaña, ¿ya? 1913, el hacendado más rico del Perú gobernó, tuvo como ministros a Pardo y Augusto Leguía, B. Leguía, Manuel Candamo, ¿no? El hombre más millonario del Perú. Educación primaria obligatoria y gratuita, José Pardo y Barrera, ¿no? El boom cauchero, 1911, y se descubre también Machu Picchu ahí. ¿Quién está gobernando? Augusto B. Leguía en su primer gobierno, ¿no? Primer gobierno de Augusto B. Leguía, lo tenemos ahí. 1909, un tratado por el cual Leguía entrega territorios de la selva peruana a Bolivia, el Tratado Polo Bustamante, ¿ya? Primer presidente peruano conocido como el Pan Grande, Billinghurst, que dio pues la ley de las 8 horas para los trabajadores del Dársena y Muelle del Callao. República aristocrática, sistema de explotación, algo no corresponde. El yanaconaje sí es un sistema de explotación por un pago mísero por adelantado para trabajar en las haciendas, no en la industria, por eso esto no corresponde. Militar que derrocó a Billinghurst, inició la Primera Guerra Mundial durante su gobierno. Óscar Benavides, ¿ya? La Primera Guerra Mundial se inicia en el gobierno de Óscar Benavides, primer gobierno. Segunda Guerra Mundial también en el segundo gobierno de Óscar Benavides, ¿ya? O sea, son otra coincidencia, ¿no? Oncenio, Augusto B. Leguía. ¿Qué más? 8 horas para todos los trabajadores, Pardo y Barrera en el segundo gobierno. ¿Qué no corresponde al oncenio? El establecimiento de la libra peruana de oro. Falso, eso no corresponde porque él más bien elimina la libra peruana y pone el sol de oro, ¿ya? El sol de oro se pone en vez de la libra peruana, eso es lo que no corresponde. No corresponde como consecuencia de la caída de la Bolsa de Valores de Wall Street. No corresponde como consecuencia a la creación del Banco Central de Reserva, ¿ya? Esta creación del Banco Central de Reserva se hizo en el gobierno de Leguía, pero fue antes del crack del 29, ¿ya? Esto fue para la misión Kramer, para que Estados Unidos nos preste dinero al inicio, ¿no? Del oncenio. APRA y Partido Socialista del Perú, algo es incorrecto, dice, promovían el ascenso de los obreros, es decir, el proletariado al poder político. Los dos no, el único que promovía esto era José Carlos Mariátegui, Partido Socialista del Perú, porque el APRA decía la clase media, ¿no? En esto no estaban de acuerdo, eso es lo incorrecto, ¿ya? 37, no es obra del oncenio, dice, instauró el Día del Carácter con la frase, no firmo. Sí fue Leguía, pero no en el oncenio, sino en el primer gobierno, ¿ya? En el primer gobierno en 1909. Tratado que no firmó Leguía es el tratado Osma-Villazón. Todos los demás, la palabra correcta no es firmó, sino se firmó en su gobierno, porque los que firman los tratados no son los presidentes, sino los plenipotenciarios, es decir, los cancilleres, ¿ya? Entonces, ¿qué tratado no se firmó en el gobierno de Augusto B. Leguía? Es el tratado de Osma-Villazón, ¿ya? Ese no fue en su gobierno. Vamos, ¿alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo está bien? ¿Hay alguna duda? Jóvenes, respóndanme, por favor. Todo bien, chicos, ¿todo claro? Excelente. Eso que han visto ahorita también se los voy a subir al aula virtual, ¿ya? Para que lo tengan. Bien, vamos a lo que es las guerras mundiales. Les voy a hacer un panorama rápido nomás porque el tiempo vuela, no nos va a alcanzar.
Dos guerras mundiales hemos pasado, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Una fue de 1914 a 1918, 4 años. La segunda fue más larga, 6 años, jóvenes, ¿ya? A una se le dice la Gran Guerra, porque antes que pase la Segunda Guerra Mundial, pues entonces había sido la guerra más, con mayor cantidad de países combatientes, entonces le decía la Gran Guerra. Ahora ya no se le dice la Gran Guerra, se le dice Primera Guerra Mundial, y a la que pasó después, Segunda Guerra Mundial. Ahora, algunos autores jóvenes dicen que ambas guerras vendrían a ser la misma, pero en dos etapas grandes, ¿no? ¿Por qué? Porque el final de la Primera Guerra Mundial trajo como consecuencia, pues, que más adelante se vuelva a dar otra Segunda Guerra Mundial. O sea, la Primera Guerra Mundial fue mal trabajado el final, por eso es que se va a volver a dar una Segunda Guerra Mundial, ¿ya? ¿Qué más tenemos? A nivel de qué cosas se hizo en la primera y en la segunda, jóvenes, en la primera va a estar pues el tema de las trincheras, ¿ya? Las trincheras, el uso de artillería pesada, está el uso de los primeros tanques de guerra, también el uso de lanzallamas en la guerra, imagínense. Gases mortíferos también se va a utilizar, 15 millones de muertos por el tema de la guerra, por el tema de las epidemias dentro de la guerra, cuando no se entierran los cadáveres porque habían tantos muertos, ¿no? Las trincheras, caía la lluvia y eso allá adentro era un lodazal, cuando caía la nieve igual, las trincheras se convirtieron pues mucha gente se volvió loca en las trincheras jóvenes, ¿ah? Ya, se volvieron locas, había ratas, piojos, la bulla todo el tiempo, la gente ahí no podía descansar, ¿no? Y cuando la gente no puede descansar, pues termina trastornándose, ¿no? Y en la Segunda Guerra Mundial, ¿qué tenemos? Tenemos pues las bombas atómicas, ¿no? Acá el tema de los aviones es mucho más fuerte. En la primera ya había aviones, sí, ya había aviones, pero el tema de los ataques aéreos, bombardeos aéreos va a ser mucho más fuerte en la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? ¿Qué más? En la Segunda Guerra Mundial tenemos las bombas atómicas, ¿no? Por eso a esta guerra se le dice pues la guerra nuclear o la guerra atómica, ¿no? La guerra nuclear o la guerra atómica. Listo, vamos a hablar ahora acá les pongo un mapita donde están todos los países que participaron en la Primera Guerra Mundial, algunos desde el inicio, otros que se fueron uniendo después, ¿no? Y los únicos que no participaron son pues los de color amarillo, ¿ya? Los de color amarillo. Los verdes son los aliados, ¿no? Los que después, durante la guerra, se van a ir apegando a los aliados, ¿ya? Y los rojos son las potencias centrales, ¿ya? O imperios centrales. A todas luces, pues, los aliados son mayoritarios, ¿no? Y los azules, ahí estamos nosotros, el Perú, igual que Estados Unidos, son los que van a entrar en medio de la guerra, se van a unir a los aliados, ¿ya? ¿Por qué nos unimos a los aliados? Porque dependemos de Estados Unidos y lo que dice Estados Unidos nosotros hacemos caso. Estados Unidos entra porque tiene intereses y pone de excusa el hundimiento de Lusitania en 1915. El Perú entra porque le declara la guerra a Alemania por el hundimiento de la barcaza Lorton, ¿no? Bueno, en 1917 ocurren esas cosas. ¿Cuáles son los antecedentes de la guerra? Pues está las condiciones que van a ir dando poco a poco lugar a ello. Es la paz armada, ¿ya? Hay una paz, pero hay muchas tensiones, ¿no? Sobre todo porque hay un tira y jala entre las negociaciones que se van haciendo y se va viendo que cada país le está dando fuerza al armamentismo, ¿no? Potencia bélica, Inglaterra, Francia, Alemania se vuelven potencias bélicas, ¿ya? La crisis marroquí también es otro antecedente. ¿Qué cosa es esto? Es un territorio, Marruecos, ¿ya? Que queda pues al frente de España, lo que es el territorio norte de África. Y este territorio era ambicionado por España, ambicionado por Francia, ambicionado por Alemania, ¿no? Pero acá se va a dar el problema entre Francia y Alemania, va a haber un enfrentamiento, acá inclusive van a llegar pues a las armas, ¿no? Francia y Alemania por Marruecos, ahí está Marruecos, ahí todos ahí repartiéndose, ¿no? La madre patria España, ¿no? Está Francia, está Alemania ahí tratando de repartirse al pobre Marruecos. La rivalidad entre las potencias comienzan a hacer alianzas, ¿no? Acuérdense que acá en la guerra con Chile,
que era un problema de 2 países, terminamos 3. Y si Argentina hubiese aceptado hacer el Tratado de Alianza Defensiva con Perú y con Bolivia, hubiésemos sido 4 países en la guerra, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, o sea, el problema de 2 y los que están aliados tienen que entrar a la guerra. Eso es lo que pasó aquí, ¿no? La Triple Entente se forma. La Triple Entente es free, ¿ya? Francia, Reino Unido y el Imperio Ruso, ¿no? Yo más lo conozco como Francia, Rusia e Inglaterra, ¿no? Francia, Rusia, Inglaterra. Y la Triple Alianza está, pues, Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Ahí ya. Alemania, Italia, Austria, Hungría. Ahí está el mapita que les pongo. Imperios centrales, ¿por qué? Porque están en el centro de Europa, pues, ¿no? Y ahí están los gobernantes también, las potencias aliadas, quienes gobiernan, las potencias centrales también, quienes gobiernan, ¿no? Ahora, después, ¿quiénes se van a unir a la guerra por el lado de las potencias centrales? Los más representativos, ¿no? A las potencias aliadas, pues, Perú también, acá habría que ponerlo a Perú, Estados Unidos, Brasil, Japón, Serbia, y nosotros también, ¿ya? Le declaramos la guerra, pues, a Alemania por el hundimiento del orden. Jóvenes, otra razón por la cual se va a dar la Primera Guerra Mundial, como siempre les digo, todos los hechos, la gran mayoría de los hechos históricos en el mundo, tienen que ver con un trasfondo económico, ¿ya? Por ejemplo, dice disputas territoriales. Acá vemos una disputa territorial entre Alemania y Francia. Antes a Alemania se le llamaba el Reino de Prusia, ¿de acuerdo? Entonces, este territorio de Alsacia y Lorena que ustedes ven acá encerradito en verde, es un territorio rico en hierro, ¿ya? Rico en hierro. Entonces, pertenecía antes al reino de Prusia, pero por una serie de cosas, que, bueno, es largo de explicar. Alsacia y Lorena termina pasando al imperio francés, ¿ya? O sea, Francia se apropia de estos territorios y el reino de Prusia va a reclamar hasta que se llega a una guerra. En 1870, en una guerra, Rusia, mejor dicho, perdón, Alemania le va a quitar Alsacia y Lorena a Francia, ¿de acuerdo? Le va a quitar Alsacia y Lorena a Francia. Entonces Francia va a estar molesto porque le quitan pues Alsacia y Lorena, ¿ya? Ahora, hay otro territorio también, hay otro conflicto territorial, ¿no? Este territorio de acá, Serbia, el de rosado es Serbia, que queda en los Balcanes, por donde era antes, pues, los pueblos griegos, ¿no? La península de los Balcanes, y está Bosnia, el de verde, ¿no? Estos 2 países o naciones, es como Perú y Bolivia, que tienen muchas cosas en común y en algún momento van a pretender juntarse en una sola gran nación, ¿ya? Esta era la intención de Serbia y contaba con la ayuda de Rusia para agarrar este terreno. Pero también tenemos que Rusia tenía la intención de agarrarse Serbia y Bosnia, entonces estaba utilizando a los serbios para agarrar Bosnia inclusive. Pero aquí hay alguien que le come el mandado a Serbia. ¿Quién es el que le come el mandado? El Imperio Austrohúngaro, porque el Imperio Austrohúngaro se va a apropiar de Bosnia-Herzegovina, ¿no? Y para hacer presencia de Austria-Hungría en Bosnia, en la capital, en Sarajevo, va pues el heredero al trono, o sea, el príncipe Francisco, Fernando, el archiduque, ¿ya? Heredero al trono austrohúngaro, se pasea por Sarajevo en un carro descapotable ahí en medio de una muchedumbre y descapotable todavía el carro encima, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que sale pues un estudiante de origen serbio que luego se investigó que era miembro de la organización militar secreta, la Mano Negra, ¿ya? Que estaba a favor de la anexión de Serbia con Bosnia, ¿no? Entonces estaba en contra, pues, del Imperio Austrohúngaro, lo van a asesinar ahí, ¿no? Lo asesinan. ¿Cuándo sucede esto? El 28 de junio de 1914, ¿ya? 28 de junio de 1914 ocurre este asesinato. Y esto va a ser el pretexto para que la guerra estalle, ¿ya? Estalla la guerra por esta razón, ¿de acuerdo? A ver, vamos a ver. ¿Cómo estalla la guerra? Austria-Hungría le da un ultimátum a Serbia el 23 de julio, ¿ya? O sea, casi un mes después del asesinato, le manda un documento donde le dice que tiene que entregar a los responsables del magnicidio, o sea,
la muerte de un alto gobernante, se llama magnicidio. Y además que le permita abrir sus fronteras para que Austria-Hungría pueda entrar a investigar y perseguir y atrapar a los responsables, ¿no? Entonces, esa es claramente pues una intromisión a la soberanía serbia. ¿Qué tiene que hacer Serbia? ¿Tiene que decir sí? No, pues no puede decir sí, eso no se puede hacer, ¿no? Entonces se niega y Austria-Hungría le declara la guerra el día que nosotros cumplimos nuestra independencia, 28 de julio, el día de nuestra fiesta, ¿ya? 28 de julio de 1914 le declara la guerra. A un mes del asesinato, el asesinato fue el 28 de junio, la declaratoria de guerra fue el 28 de julio. Y por el tema de las alianzas sale uno, sale el otro, le declara la guerra al que apoya y así se va dando la declaración de guerra en cadena, ¿de acuerdo? ¿Qué más viene? El desarrollo de la guerra, básicamente, jóvenes, esto lo van a revisar más que nada, si es que ya lo han revisado mejor, vamos a ver que hay 3 etapas, ¿no? La guerra de movimientos, la guerra de posiciones y la guerra de la ofensiva aliada, ¿ya? La guerra de movimientos básicamente tiene que ver con un plan alemán, que es el plan Schlieffen, que quiere decir una guerra rápida, ¿ya? Una guerra rápida, ¿por qué? Porque hay 2 frentes, pues Alemania está en medio, ¿no? Y tiene un frente para el lado oriental y otro frente para el lado occidental, ¿de acuerdo? Entonces parte su ejército en 2, ¿no? Manda uno para Francia y manda el otro ejército para la frontera con Rusia, ¿ya? Entonces se pretendía hacer una invasión rápida de Francia y luego este ejército tendría que regresar pues a la frontera rusa para reforzar el avance hacia el imperio ruso, ¿ya? Porque Alemania tenía intenciones de crecer hacia territorios que tenía Rusia en ese momento, ¿no? Se va a dar la batalla de Marne, jóvenes, en Francia. Para eso, pues, Alemania tiene que pasar por, invade primerito, invade Bélgica. Una vez que invade Bélgica, recién entra Francia, ¿no? ¿Y por qué no entra por el territorio acá que tiene cerquita Alemania con Francia? Porque se estaba súper reforzado por el ejército francés, pues no podía ser por ahí, tenía que ser por más arriba, por Bélgica, ¿ya? Y este avance va a ser detenido, se da pues la batalla de Marne, la primera batalla de Marne, el ejército franco-británico, porque Francia e Inglaterra se han juntado para hacerle frente a Alemania, ¿no? Acuérdense, jóvenes, en lo que es esto del trasfondo económico, está el hecho de que Alemania había comenzado a producir mejor, lo que le llamamos bueno, bonito y barato, ¿no? O sea, buenos productos a más bajo precio, entonces le había comenzado a quitar mercados a Inglaterra, ¿no? Y obviamente también a Francia, ¿no? Por eso es que los archienemigos, Francia e Inglaterra, se van a juntar y le van a hacer lío, pues, a Alemania, ¿no? ¿Para qué? Para bajárselo y que no les haga competencia, pues, ¿no? Para sacarlo del camino a Alemania, ¿no? Por eso que les digo, fue un tema económico, básicamente, ¿ya? La segunda etapa, que es la guerra de posiciones o la guerra de trincheras o la guerra de desgaste, ¿no? ¿Por qué de trincheras? Porque se hacen las trincheras. ¿A quién se le ocurren las trincheras? A los alemanes, ¿ya? Ahí les he puesto el esquema de cómo era una trinchera y los peligros que tiene, ¿no? Acá están las zonas que se hacen las trincheras y se van a dar 2 batallas, la batalla de Somme, del Somme, porque queda el río Somme por ahí, la batalla de Verdún. Y jóvenes, miren, ¿por qué de desgaste? Porque esto va a durar tiempo, donde se van a ir minando las fuerzas tanto alemanas como las franco-británicas, ¿ya? La batalla de Verdún, por ejemplo, duró alrededor de 10 meses, como para que se den una idea, 10 meses, jóvenes, ¿ya? Fue una de las más largas de las batallas que han existido en el mundo. Y la otra batalla es la de Somme, que fue más corta en cuanto a tiempo, ya duró entre 4 a 5 meses más o menos, pero fue la que más muertos tuvo en esta guerra, ¿ya? Por eso se le dice que la batalla de Somme es la más sangrienta de la Primera Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Luego, también está, en esta misma etapa se van sucediendo otras cosas, ¿no? Por ejemplo, al inicio de la guerra, Francia e Inglaterra, los dos se alían para bloquear los puertos alemanes y que no puedan recibir refuerzos, ni alimentos, ni nada, ¿no es cierto? Entonces Alemania saca un as bajo la manga, que son los submarinos, y con los submarinos comienza a atacar pues a
a barcos británicos, ingleses y a cualquier otro barco que viniera con ayuda logística para los aliados, ¿no? Llámese el Lusitania, el más famoso, y luego en el Perú el Orton, ¿no es cierto? No fue tan famoso el del Perú, pero para nosotros sí, pues obviamente, ¿ya? Entonces, la guerra aérea se va a dar, no va a ser tan importante, pero se va a dar, y ahí van a estar pues los pilotos más famosos de Estados Unidos, Rickenbacker, de Canadá, Willie Bishop, ¿no? Y también es famosísimo, hay películas de él y hasta hay caricaturas también, ¿no? De Manfred von Richthofen. ¿Quién es? El Barón Rojo, ¿no? Él era pues de la oligarquía alemana y conocidísimo porque su avión siempre estaba pintado de rojo, esa era su característica, ¿no? ¿Qué pasa en el frente oriental, jóvenes? Al otro lado, en la otra parte del ejército alemán, se enfrenta a los rusos en dos batallas, en la batalla de Tannenberg y en la batalla de los lagos Masurianos, y Rusia va a perder, Alemania vence en ambas batallas, ¿no? Entonces, ahí también va a ocurrir ya que para 1917 Rusia ya había pasado por dos derrotas, ¿no? En la guerra con Japón, antes de que empiece la guerra mundial, una guerra con Japón, Rusia pierde frente a Japón. Luego acá en la guerra mundial también Rusia pierde frente a Alemania, dos derrotas militares espantosas. Además de eso, en Rusia se vivía pues una situación económica muy mala, ¿no? A producto de las derrotas militares, como que también del sistema económico feudal atrasado. Entonces ahí se va a dar una revolución, ¿no? La famosa revolución rusa de 1917. Lenin toma el poder y Lenin pues no estaba de acuerdo con seguir en la guerra, entonces se salen de la guerra, ¿no? Y esta salida, que fue en 1917, se oficializa en 1918 con el Tratado de Brest-Litovsk, ¿ya? Con ese tratado. Acá les pongo la crisis de 1917, que fue básicamente, pues, se va uno y entra otro, ¿no? En el frente oriental se va Rusia y en el frente occidental ingresa Estados Unidos por el tema del hundimiento de Lusitania, ¿no? Ahí, dice, murieron 1.200 personas, pero eso fue injusto, dice, ¿no? Pero ¿qué hacían 1.200 personas yendo a Europa en el tiempo de la guerra? Era pues, en este barco los alemanes sabían que estaba yendo no solamente pertrechos, sino también estaban yendo tropas, ¿ya? A reforzar a los aliados, pues. Y se supone que los neutrales no tienen que meterse, ¿no? En fin. La Revolución Rusa, jóvenes, va a tener en realidad dos etapas grandes, ¿ya? La primera, que fue en 1905, ya luego de la guerra, de la derrota con Japón, y la situación económica estaba mala, entonces lo van a obligar al zar Nicolás II a que acepte un gobierno, un gobierno con parlamento, ¿no? Entonces aceptas, Nicolás, antes que lo saquen, ya bueno, acepta, ya. Y se hace el Congreso, que ellos le van a llamar la Duma, ¿no? El Congreso soviético, perdón, en ese tiempo el Congreso ruso se llamaba la Duma. 1905, pero años después, en 1912, 7 años después, Nicolás II dice, desconozco la Duma, ¿no? La disuelve la Duma, o sea, el Congreso, y nuevamente pues se vuelve una monarquía absoluta, ¿no? Y empieza otra vez pues los levantamientos de la gente, ¿no? Nicolás II no hace caso. Entonces en 1917 va a haber una revolución, la revolución de febrero, que va a ser una revolución moderada, la de los mencheviques, que son intelectuales, burgueses, que quieren algunos cambios, pero no quieren cambios drásticos, liderados por Alexander Kerensky, toma el poder provisionalmente. Y luego viene una segunda fase, que es una revolución mucho más radical, liderada por Lenin, que es la revolución bolchevique, ¿ya? La revolución de octubre, que fue la que sí hizo los cambios fuertes, pues, que el pueblo estaba pidiendo, ¿no? Por ejemplo, ponerle fin a la guerra, o sea, salirse de la guerra mundial, entregar la tierra a los campesinos, ¿no? Todo esto lo va a hacer, pues, Lenin, ¿ya? Ahí está Lenin barriendo las monarquías y barriendo a los imperialistas, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué va a hacer Lenin en esta revolución? Ahí está, disuelve la Duma, instaura la dictadura de los soviets. ¿Qué cosa eran los soviets? Eran grupos, pues, de campesinos y obreros con soldados que formaban de cada lugar, ¿no? De cada zona representaciones, ¿no?
Entonces va a formar también, se va a implantar, jóvenes, en 1922, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Qué cosa es eso? O sea, nosotros decimos, la Revolución Rusa tuvo como consecuencia la abolición de la monarquía en Rusia, el reparto de las tierras, bueno, y otras consecuencias. Pero la más importante es esta, jóvenes, ¿ya? Que la Revolución Rusa va a implantar el primer Estado socialista del mundo y que esto se va a convertir pues en un ejemplo, como una alternativa de que otras naciones pueden terminar pues con las relaciones de explotación a través de esta alternativa que es el socialismo. Pero con el tiempo el socialismo ha demostrado no ser pues realmente la solución, ¿no? En fin, vamos a ver cómo termina esta guerra. Viene la tercera etapa de la guerra, que es la ofensiva aliada, ¿no? Sobre todo con el ingreso de Estados Unidos, acá la guerra se define a favor de los aliados. Se da la segunda batalla de Marne, también conocida como la batalla de Reims, ¿ya? Y ahí los alemanes son derrotados, aceptan la derrota, firman el armisticio de Compiègne y después van a firmar el Tratado de Versalles, ¿no? Ese Tratado de Versalles estaba pues basado en los 14 puntos del presidente norteamericano Woodrow Wilson, ¿ya? Con duras sanciones para Inglaterra. A Inglaterra se le achacó todas las responsabilidades de guerra, ¿no? A Inglaterra tenía que pagar reparaciones económicas, le obligaron a entregar territorios, por ejemplo, dijeron, devuelve Alsacia y Lorena a Francia, tuvo que devolver, ¿no? Devuelve el ducado de Schleswig a Dinamarca, tuvo que devolver, etcétera, etcétera. Y también perdió sus colonias, o sea, las potencias ganadoras se repartieron las colonias alemanas entre ellos, ¿ah? También otra cosa que le obligan a Alemania es a entregar el puerto de Danzig a Polonia, porque Polonia no tenía salida al mar, era así como Bolivia, no tenía salida al mar, entonces le dan el puerto de Danzig a Polonia, y este puerto de Danzig que era pues alemán, que era como decir acá en el Perú, que Bolivia quisiera salir al mar a través de Arequipa, ¿no? Y partiendo encima el territorio, pues eso no era justo, pues para Alemania este tratado no fue nada justo, y por eso es que este Tratado de Versalles se va a convertir en causa de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Se le prohíbe muchas cosas, tener desarrollo militar, aliarse con Austria o con cualquier otra nación, se le prohíbe un montón de cosas, ¿ya? Consecuencia de la Primera Guerra Mundial, 4 imperios van a desaparecer, el imperio austrohúngaro, el imperio alemán, el imperio ruso, no, porque el zar Nicolás II termina siendo eliminado, la caída también del imperio otomano o imperio turco que apoyaba a los imperios centrales, ¿no? En el mapa de adelante, ahí está, y aparecen nuevas potencias, ¿no? Francia e Inglaterra se alían en contra de Alemania, pero como dice el dicho, nadie sabe para quién trabaja. El que termina cosechando aquí no es pues Francia e Inglaterra, sino Estados Unidos de América y Japón del Asia, ¿no? Porque los países pues en la guerra sufrieron mucho por ser el escenario bélico, etcétera, etcétera, ¿no? Caída de Alemania, pérdida de 15 millones de vidas, se crea la Sociedad de Naciones, aparecen nuevas naciones, ahí están las nuevas naciones, ¿no? Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, lo que se ha desintegrado el Imperio Austrohúngaro también se va a generar ahí Austria, Hungría, Checoslovaquia, ¿no? Yugoslavia, ahí está el mapita, cómo era antes, cómo era después de la guerra. Segunda Guerra Mundial, jóvenes. Ahí están las personalidades, pues, del eje Berlín-Roma-Tokio, ¿no? Hitler, el más conocido en la Segunda Guerra Mundial, ¿qué lidera él? El partido nazi, ¿no? El Partido Nacional Socialista, más conocido como el Partido Nazi, ¿ya? Benito Mussolini, ¿qué lidera? En Italia lidera, pues, el fascismo, ¿no? Y ellos van a formar el famoso Pacto de Acero, que después se va a unir el emperador de Japón, Hirohito. Antecedentes de la Segunda Guerra Mundial está el nombramiento de Hitler como canciller de Alemania, ¿no? O como jefe del Tercer Reich, ¿ya? Esto le va a dar poder, él va a formar, pues, él había formado el Partido Nacional Socialista, el Partido Nazi, que tenía como símbolo estas banderas de la esvástica. Ojo, la esvástica es un símbolo que fue creado antes de la Segunda Guerra Mundial, y tenía otro significado. Ahora uno ve la esvástica y dice, ay, no, es un símbolo del malo. Bueno, no era así.
Miren, en esto de la noche de los cuchillos largos, la famosa Operación Colibrí es una acción que hace Hitler para desaparecer a todos aquellos que estaban en contra de sus ideas dentro del partido nazi, ¿no? Ese día eliminan alrededor de 2.000 personas que le hacían un poco oposición a Hitler. Ahí Hitler se posesiona pues en el poder y saca a todos los que están en contra de él, ¿no? También está esto de la noche de los cristales rotos, que es un día que amanece y todos los comercios judíos habían sido atacados, ¿no? Todas sus ventanas rotas, ¿no? ¿Por qué? Porque jóvenes, Hitler va a liderar esto de la superioridad de la raza aria, ¿no es cierto? Y también va a hablar de la teoría del espacio vital, esta que hemos conversado también en el caso de la guerra con Chile, ¿no? La teoría de, del espacio vital. ¿Por qué? Porque, miren, jóvenes, en la Primera Guerra Mundial a Alemania le va no muy bien, ¿no es cierto? Básicamente porque no había logrado tener un gran ejército, ¿ya? El número de soldados fue un problema para los alemanes, ¿no? Y tener que dividir en dos frentes, peor todavía. Pero para la Segunda Guerra Mundial sí Hitler consigue una gran cantidad de gente, ¿ya? Que se enrola al ejército, ¿no? Ustedes saben que a través del odio se puede conseguir una legión de mucha gente, ¿no? O sea, la política maneja los odios para las elecciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá, ¿a quién había que odiar? ¿A quién? A ver, ¿a quién odiamos? ¿No? Es como decir hoy en día, acá en el Perú, ¿a qué grupo humano elegiríamos para el odio? Podría ser, por ejemplo, los venecos, ¿no? Diríamos, ay, estos venecos han llegado, han ofrecido su mano de obra barata, han desplazado a muchos peruanos de su trabajo, cuando hacen comercio venden más barato, entonces también están compitiendo con los comerciantes peruanos. Así eran los judíos en Alemania, jóvenes, ¿no? Entonces, Hitler aprovecha pues esta incomodidad de los alemanes frente a los judíos que los vienen desplazando de los trabajos, de los comercios, ¿no es cierto? Y mucha gente desempleada, con problemas económicos, entran a la guerra para ir en contra de los judíos, ¿no? La superioridad racial de los arios, dice, ¿cómo es un ario? Un hombre alto, ¿no es cierto? Un ario es un alto, blanco, rubio, con ojos azules, y para nada se parece pues a Hitler, porque Hitler era chato, de ojos, no eran ojos azules, tenía el cabello negro, más parecía judío que ario, ¿no? En fin, ¿qué más tenemos como antecedentes de la guerra? Pues, miren, Alemania como que no hace mucho caso al Tratado de Versalles, ¿ya? Al comienzo sí, pero después ya dicen, ¿qué me importa el Tratado de Versalles? Y comienza a anexar territorios, ¿no? Anexa a Austria, luego anexa los Sudetes, que era de Checoslovaquia. Se va a dar pues la Guerra Civil Española como un laboratorio con nuevos armamentos y todo esto, un ensayo de guerra, ¿no? También está el pacto Ribbentrop-Molotov, que es con Rusia, ya un pacto de no agresión. ¿A razón de qué? A razón de que Hitler ya tenía planeado invadir Polonia, recuperar el puerto de Danzig y ¿cómo se llama? Había la frontera Alemania-Rusia. Entonces dice, no nos vamos a enfrentar, vamos a invadir ambos Polonia, porque los dos tenían pues intenciones sobre Polonia, ¿no? Entonces firman ese tratado. Ya inicialmente lo respetaron, pero después ya no, Alemania también se va contra Rusia, ya. El pacto de acero que se va a firmar entre estos dos amigos, pues uña y mugre, ¿no? Benito Mussolini, fascismo italiano, y Hitler, nazismo alemán, ¿ya? Y después se va a unir Hirohito, ¿no? El famoso pacto de acero va a terminar siendo el eje Berlín-Roma-Tokio, ¿ya? Está pues como causa el Tratado de Versalles, ¿no es cierto? Por las exigencias que le puso Alemania. Entonces Alemania tenía pues ganas de vengarse, ¿no es cierto? Por todos los territorios que le habían quitado y todas las imposiciones que le pusieron. La exaltación nacionalista, lo que les expliqué, la superioridad racial, el espacio vital, que eran pues razones para un poco efervecer a la gente y ponerla ahí en el ejército, ¿no? Predominio de las doctrinas totalitarias, nazismo, fascismo, comunismo, obviamente, y está la crisis del 29, jóvenes,
porque esta crisis mundial afectó a los países capitalistas, pero hubo un país que no fue afectado, y ese país fue la Unión Soviética, ¿ya? Porque la Unión Soviética, como no tenía pues un sistema capitalista, entonces no sufrió los embates de esta crisis, ¿no? Entonces esa también era otra razón para la guerra, porque muchos países iban a ver como alternativa para no tener crisis económicas, mejor nos volvemos socialistas, ¿no? Entonces, un poco también eso tiene mucho que ver acá, ¿ya? Ahí están las potencias del eje, ¿no? El eje es Alemania, Japón, Italia. Ahora sí, Italia se mantiene fiel a ellos, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la Primera Guerra Mundial Italia empezó con Alemania, ¿no? Pero después Italia al inicio de la guerra decide volverse neutral, ¿no? Y al año siguiente se presenta al lado de los aliados. Entonces, como que le saca la vuelta. ¿Por qué? Porque Francia le había prometido que en el norte de África tenían ahí una disputa territorial. Entonces Francia le dice, ya te voy a dar ese territorio, tú te lo vas a agarrar Italia, pero no lo apoyes a Alemania. Italia le cree y al final no le cumplen, ¿no? Cuando termina la guerra, a Italia no le entregan ese territorio que le habían prometido. Entonces Italia estaba de cólera, pues acá entonces sí va a ser fiel a Alemania ya. En las potencias aliadas está Francia, Inglaterra, Rusia, ¿no? Ahí están los presidentes. En el caso de Estados Unidos empieza Roosevelt, ¿ya? Y cuando termina la guerra va a estar Truman, ¿de acuerdo? ¿Cómo es el inicio de la guerra? Lo primero que hacen, pues, los alemanes es invadir Polonia, como habían planificado. Primero le piden que devuelva el puerto de Danzig, los polacos no lo hacen. Entonces invaden el 1 de septiembre. ¿Cuándo empieza la Segunda Guerra Mundial? El 1 de septiembre de 1939 con la invasión de Polonia, ¿ya? Acá hay otros hechos. Aquí ya Alemania tiene pues mayor cantidad de gente, entonces ahora aplica otro plan, ¿no? El plan se llama Blitzkrieg, que quiere decir guerra relámpago, rapidísimo, rapidísimo, recontra rapidísimo, más que el plan Schlieffen, ¿no? De la Primera Guerra Mundial. Entonces va a invadir Dinamarca, Noruega, Bélgica, Francia. Acá sí va a tener éxito en invadir Francia, ¿no? Dice casi las 3/4 partes de Francia van a ser invadidas por Alemania, ¿no? Y va a quedar un pedacito de Francia, que es la Francia libre o la Francia de Vichy, como le dicen, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Batalla aérea, operación sobre León Marino, sobre Inglaterra. Tampoco aquí logra Alemania derrotar a Inglaterra con este bombardeo aéreo, ¿ya? El otro frente, que es el frente oriental, tiene bastante gente, vuelvo a repetir. Entonces acá se van a organizar 3 ejércitos del norte, del centro y del sur. El del centro tenía pues la operación Tifón, que consistía en que tenían que tomar la capital de Rusia, ¿ya? O sea, se olvidaron del pacto de no agresión, igualito, los alemanes fueron sobre Rusia. Estaban a 14 kilómetros de llegar a Moscú, 14 kilómetros, menos de un día, pero les adelantó el invierno ruso, ¿no? Entonces quedó detenida las operaciones, ¿ya? Quedó detenida las operaciones. Todo esto pasó en 1941, ¿ya? En el frente de África, ahí tenemos pues al zorro del desierto, Erwin Rommel, que logra tomar el norte de África, ¿no? Lo logra tomar con la operación Africa Corps, ¿ya? Fue un éxito inicialmente. Ahora, en 1941 entra Estados Unidos y Japón a la guerra. ¿Cómo así? Acá vemos en este mapita, jóvenes, en este mapita de acá, lo voy a agrandar un poquito, vemos que a ver, ya, ahí el Pacífico, esto es lo que le llaman pues la guerra del Pacífico también, ¿no? Hay islas, ¿no? Entre Estados Unidos y Japón, que está aquí, hay islas, ¿ya? Estados Unidos había venido conquistando varias islas. Una de ellas pues era las islas Hawái, donde estaba la base norteamericana de Pearl Harbor, y Japón dice, no podemos permitir que Estados Unidos siga invadiendo las islas, ¿no? Entonces Japón dice, vamos a ponerle un alto a Estados Unidos, y lanza un ataque aéreo, ¿no? El 8 de diciembre, el Día de la Virgencita, el 8 de diciembre de 1941 termina pues Estados Unidos declarándole la guerra. ¿Por qué? Porque un día antes, el 7 de diciembre, se produce el ataque
de la Fuerza Aérea Japonesa sobre la base norteamericana de Pearl Harbor en las Islas Hawái, ¿no? Entonces Estados Unidos entra a la guerra, se prepara, traslada sus tropas, etc., etc., y se libra la batalla de Midway, en que derrota pues a los japoneses, ¿ya? Fue una batalla aérea y naval, las dos cosas, ¿ya? Y en los dos ámbitos Japón va a ser derrotado. ¿Qué pasa en África? Pues los aliados han entrado, ¿no? Con Montgomery, el inglés, a la cabeza y derrotan al Rommel, al Zorro del Desierto va a ser derrotado y tienen que abandonar también Alemania esta parte, ¿no? Derrotados también Alemania acá. ¿Qué va a pasar el 20 de julio de 1944? En Alemania se va a producir la Operación Valkyria, que es un atentado contra Hitler, pero no Hitler es avisado y no muere aquí, ¿no? ¿Quién lo va a intentar matar? Un alemán también, ¿ya? O sea, fue traicionado. En la parte con Rusia, ¿qué tenemos? Se acabó el invierno, ¿ya? Los rusos preparan su ejército, el ejército rojo se traslada y van a librar con el ejército alemán, que es la Wehrmacht, una batalla conocida como la batalla más sangrienta de la Segunda Guerra Mundial, que es la batalla de Stalingrado, ¿ya? Y van a ser derrotados los alemanes. Segunda derrota va a ser la batalla de Kursk, otra batalla también entre el ejército rojo y la Wehrmacht, y la batalla de Kursk va a ser conocido como el ataque blindado más grande de la historia por la gran cantidad pues de tanques que hubo. ¿Qué falta? Falta Francia. Francia todavía está en manos de los alemanes, entonces se va a producir el famoso día D, ya donde Estados Unidos, 26 países aliados, el ejército franco-británico hacen el desembarco más grande de toda la historia, ¿no? El desembarco anfibio más grande de toda la historia, que es el 6 de junio o el día D, el día del desembarco con la operación Overlord, ¿ya? ¿Quién va a dirigir esta operación? Eisenhower, ¿no? El inglés Eisenhower. Luego Hitler se entera de la derrota, se va a suicidar, supuestamente el 30 de abril, él y su esposa Eva Braun, ¿no es cierto?, se suicidan. Cuando llegan los alemanes, los aliados a donde estaba pues Hitler, ya él estaba enterrado y todo. Entonces dicen, ¿será cierto que él es el que está enterrado, es Hitler? No había forma de probarlo, ¿no? En ese tiempo no. Por eso es que salió el mito, pues, de que Hitler había fingido y que después se había escapado a América del Sur, ¿no? Algo así como la historia de Alan García, pues, que dicen que no se suicidó, sino que fingió su muerte, puso a un socias, o sea, alguien que se parece en vez de él, ¿no? Algo así. Y ahorita estaría, disfrutando, pues, los dineros conseguidos en el segundo gobierno, en alguna isla paradisíaca, dicen. Bueno, no lo sabemos, ¿no? Son sospechas. ¿Quién falta rendirse? Falta Japón, jóvenes. Japón no quiere rendirse, Japón. Entonces Estados Unidos le manda un ultimátum, le dice, voy a mandar una bomba atómica si no te rindes. Y Japón no se rinde, lanzan la primera bomba atómica, que es la de Hiroshima, el 6 de agosto, ¿ya? Japón no se rinde. 3 días después, otra bomba atómica, esta vez en Nagasaki, que es una bomba atómica más grande, ¿no? La primera era el Little Boy, niño pequeño. La segunda fue el Fat Man, que es hombre gordo. Y esta va a ser en Nagasaki, que es una población mucho más desarrollada, mucho más poblada, ¿no? Solamente dicen que la de Hiroshima tuvo alrededor de 70,000 muertos. Bueno, los números no lo tenemos muy claro, ¿ya? El 15 de agosto, ante la presión del pueblo japonés, porque con Nagasaki ya todos se asustaron, dijeron, en cualquier rato, en cualquier parte puede haber otra bomba atómica, ¿no? Entonces lo obligaron el pueblo japonés a rendirse al emperador, ¿no? Se rinde el 15 de agosto y esta rendición se oficializa el 2 de septiembre con la capitulación que firman ahí ambos países, ¿no? ¿Quién va a ordenar la construcción de las bombas atómicas? El presidente Roosevelt con el proyecto Manhattan. Termina su gobierno, entra Truman, ¿no? Cuando Truman está en el gobierno es que se produce esto, ¿no? ¿Quién ordena el lanzamiento de las bombas atómicas? Truman, ¿ya? Consecuencias de la guerra, pues derrota de las doctrinas totalitarias, está
cae el nazismo, el fascismo, ¿no? Alemania inicialmente va a ser dividida en 4 para cada país vencedor, un pedazo. Después termina siendo dividida en 2, ¿no es cierto? En la República Federal Alemana con su capital Bonn bajo la influencia capitalista de Estados Unidos, la República Democrática de Alemania con su capital Berlín con influencia del socialismo de la Unión Soviética, ¿no? Llega un tiempo en que los que estaban en el lado soviético, es decir, en el lado socialista comunista, no les gusta la dictadura que se vive ahí, dicen mejor nos vamos al otro lado y comienzan a irse al otro lado, ¿no? Habían hecho una alambrada, igualito sobre la alambrada, les disparaban, no importa, prefiero morir en el intento que quedarme aquí, dicen, ¿no? Al final terminan en 1961 haciendo un gran muro, ¿no? Un gran muro alto, pues para que no pudieran escapar los del lado comunista hacia el lado capitalista, ¿ya? Consecuencias de la guerra tenemos también, pues, los juicios de Nuremberg para sancionar a los nazis. Muchos nazis se escapan a América del Sur, a Chile, a Argentina. Reafirmación de Estados Unidos como la primera potencia mundial y Rusia la segunda, de tal manera que se van a formar 2 grandes bloques en el mundo, ¿no? Va a haber un bloque capitalista con Estados Unidos a la cabeza, es el primer mundo. El segundo mundo va a ser, pues, el bloque socialista comunista con Rusia a la cabeza o la Unión Soviética, la URSS, ¿no es cierto? Acá se va a formar la ONU, jóvenes, la Organización de Naciones Unidas, en reemplazo de la Sociedad de Naciones, que no funcionó bien. Básicamente no funcionó bien porque no tenía ejército, pues cómo obligas a alguien a algo, ¿no? En cambio, la ONU sí tiene un ejército que es, pues, las casacas celestes, ¿no es cierto? Así le llaman. ¿Qué más? Como hay 2 bloques, 2 mundos, ¿no? Van a formar, pues, alianzas, ¿ya? En el lado del bloque capitalista se va a formar la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y en el lado socialista se va a formar el Pacto de Varsovia, ¿ya? El Pacto de Varsovia. Y países como el Perú, como Ecuador, ¿dónde quedan? Pues en un tercer mundo, porque no estamos ni en uno ni en otro, pues no, nuestra economía era tan mala y lo sigue siendo, que éramos países tercermundistas, ¿no? Un tercer bloque, los no alineados, que no entraban aquí ni allá, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos? La Guerra Fría, pues, la Guerra Fría, ¿qué significó? El enfrentamiento de estos 2 bloques a nivel de tensiones, ¿no? A nivel de tensiones, de guerras periféricas, de guerras de espionaje. James Bond, por ejemplo, está ambientado en este tema, la Guerra Fría, ¿no? Esta Guerra Fría se va a iniciar, pues, en las conferencias de Yalta y Potsdam, que son las conferencias que dan fin a la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Están los planes de reconstrucción de Europa, ahí Estados Unidos se lanza con el Plan Marshall para ayudar a los países europeos de la parte occidental a recuperar su economía, como que también Rusia, que está bien posicionada económicamente, va a ofrecer ayuda a los países del este de Europa, ¿no? Es decir, a la Europa oriental, ¿ya? ¿Qué más tenemos ahí? Ahí están los bloques militares que les había dicho, ¿no? La OTAN y el Pacto de Varsovia son bloques económicos, políticos, militares, ¿ya? Acontecimientos, está, pues, básicamente el desarrollo de las bombas atómicas, jóvenes, la bomba de hidrógeno, la construcción del muro de Berlín, la carrera espacial que se va a dar entre Rusia y Estados Unidos, ¿no? Primer mundo, segundo mundo. Aquí Rusia llevaba, pues, la delantera, ¿no? Rusia había puesto el primer satélite espacial con el Sputnik en 1957. El primer ser vivo en ese mismo año con el Sputnik 2 a una perrita Laika, ¿no? Ahí está la foto de Laika cuando se va a ir al espacio. Bueno, esta perrita no regresó, se quedó en el espacio, pobrecita la perrita. El primer ser humano que lo envían al espacio y que sí, a él sí lo regresan, ¿ya? Es a Yuri Gagarin, ¿no? En la nave espacial, el Vostok, ¿ya? En 1961. Esto fue también una gran noticia, ¿no? Entonces Estados Unidos como que dice, ¿y yo qué hago? Dice, ¿no? Estados Unidos comienza a sentir celos porque como que Rusia se va poniendo, pues, lo máximo en el mundo, todo el mundo los admira, los rusos, ¿no es cierto? Entonces Estados Unidos dice, yo voy a mandar al primer hombre a la luna, dice, ¿no? Entonces se da, pues, el Apolo 11, el primer alunizaje humano en la luna, ¿ya? Ahí está la foto, que todos dicen, esto es un tremendo fraude porque
por el análisis de la foto, que cómo es posible que la bandera esté flameando si no hay viento, que las sombras, que no sé, que han hecho todo un análisis pues de este tema, ¿no? Entonces dicen, peor todavía cuando dicen, mire, eso fue en 1969, ya han pasado como 50 años y durante esos 50 años no se ha vuelto a repetir esta hazaña por ningún país, ni siquiera por el mismo Estados Unidos. Entonces, dicen, ¿no? Está claro que eso nunca sucedió, pues fue un fake, dicen, ¿no? O sea, una falsedad. No, bueno, no lo sabemos, ¿ya? Conflictos que hubieron en la Guerra Fría, está la Revolución China con Mao Zedong en el 49, está la liberación de la India a través de la resistencia pacífica de Mahatma Gandhi, sin ningún balazo se logró que Inglaterra libere la India, ¿no? La Guerra de Corea. Acuérdense que después de la Segunda Guerra Mundial, muchas naciones van a quedar divididas en América, perdón, en norte y sur, ¿no? Corea del Norte, Corea del Sur. Vietnam del Norte, Vietnam del Sur y así, ¿no? Entonces, se da esta guerra de Corea que va a durar 3 años, jóvenes. También está la crisis de misiles soviéticos en Cuba. ¿Por qué? Porque en Cuba habían hecho una revolución, como la revolución de Rusia, ¿no es cierto? El proletariado toma el poder con Fidel Castro ahí. También está ahí el Che Guevara de Argentina. Y Estados Unidos inmediatamente moviliza fuerzas pues para tomar la isla de Cuba, ¿no? Entonces Cuba pide ayuda a Rusia también envía misiles, envía armamento, entonces ahí como que se va a provocar una posible tercera guerra mundial, llegan a un acuerdo, Estados Unidos retira un poco, solamente deja pues la base de Guantánamo, ¿no es cierto? Bueno, pero aún así va a haber bloqueo económico, Cuba va a quedar bloqueada económicamente, hasta el día de hoy Cuba sigue bloqueada económicamente por Estados Unidos, ¿ya? Guerra de Vietnam, Estados Unidos nunca pudo tomar Vietnam, durante 15 años Estados Unidos estuvo ahí está ambientado pues en lo que son estas películas de Rambo, ¿no? En el tema de la invasión de Vietnam, pero no lo lograron. La reunificación alemana se va a dar en 1989 con la caída del muro de Berlín, que va a ser el símbolo de la caída del comunismo, porque al final el socialismo, comunismo de Rusia no tuvo pues el éxito inicial, ¿no? Al inicio sí le fue bien, pero después empezaron los problemas. Finalmente, jóvenes, en 1991 va a entrar al poder Mikhail Gorbachev en Rusia, ¿ya? Y Mikhail Gorbachev va a cambiar todo el sistema y va a volver a Rusia en un país capitalista, ¿no? A través de la perestroika, que fue una reforma económica, pasar del sistema socialista al sistema capitalista, y el glasnost, que significó pues el cambio de la política, elecciones, significó abrir el tema de los medios de comunicación, ¿no? La libertad de expresión, de prensa, etcétera, ¿ya? Muy bien, hasta acá. Ahora vamos a... ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Chicos, ¿todo claro? Ya, jóvenes, está visto que no vamos a poder terminar porque esta semana 10 tiene bastante contenido, ¿no? El contenido de las guerras, la guerra de Corea, etcétera, etcétera. Ahora viene lo que es el tercer militarismo. Voy a explicar así a grandes rasgos y después les voy a grabar un videito que se lo subo mañana domingo, ya, igual con las prácticas, así como les he mostrado, se las voy a subir también. Miren, básicamente el tercer militarismo es un tiempo en que los militares entran al poder otra vez, ¿ya? Porque había un caos económico en el Perú, un caos social, un caos político también, ¿no? A consecuencia, pues, del crack del 29, acá la situación en el país se volvió inestable, ¿no? Miren ustedes, entre los primeros años de 1930, o sea, después de que lo sacan a Leguía del poder, ¿no? Luis Miguel Sánchez Cerro le dio golpe de Estado, entra al poder, pero después lo obligan a renunciar, porque dice, hay que llamar a elecciones, la cosa tiene que ser así, con elecciones, de manera democrática, ¿no? Porque los peruanos ya no estábamos muy contentos con los militares en el poder, ¿eh? Y hasta ahorita decimos, militares, por favor, ustedes en el cuartel, que acá los gobiernos son de civiles, ¿no? Entonces, va a entrar Mariano Holguín en 1931, va a estar 5 horas en el poder, después van a nombrar a Ricardo Leoncio Elías, va a estar unos cuantos días, 2 días, ¿no? Después Gustavo Jiménez lo derroca, entra también.
a él también lo obligan a renunciar. Bueno, la cosa es que la cosa se estabiliza recién con este señor David Samanes Ocampo, ¿ya? Acuérdense de este nombre, David Samanes Ocampo, viejito, 65 años, pero puso orden. ¿Por qué? Porque él dijo hay que hacer un jurado nacional de elecciones para que este jurado nacional de elecciones lleve a cabo unas elecciones lo más transparente y legales posibles, ¿no es cierto? Y se hace, ¿ya? Entonces se convoca a elecciones, se presenta Luis Sánchez Cerro y Luis Sánchez Cerro gana las elecciones, ¿ya? Acá en el Perú un poquito es así, ¿no? Aquel que mueve las cosas, que da golpe de Estado, a él lo ponemos, ¿no? Pasó con Castilla, con Sánchez Cerro, hace poco nomás con la marcha de los cuatro suyos, Toledo, y después lo pusimos de presidente, ¿no? Esas cosas pasan en este país, ¿ya? Miguel Sánchez Cerro va a tener pues dos etapas, ¿no? Del 30 al 31 y luego del 31 al 33, ¿ya? Su partido, él va a fundar un partido que es el Partido Unión Revolucionaria, más conocido como UR. Él va a tener problemas con los apristas, ¿ya? Va a tener problemas con los apristas. Los apristas van a ser desconocidos por su gobierno, ¿ya? Se va a dar una nueva constitución, pues la del 33, que desconoce los partidos internacionales, que prohíbe la reelección sucesiva, ¿ya? Que pone el periodo presidencial en 6 años y el Congreso bicameral, ¿de acuerdo? Congreso bicameral a partir del gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro, 2 cámaras, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. También en esa constitución dice que va a haber pena de muerte por delitos de traición a la patria y homicidio calificado, cosa que hoy en día ya no está, porque como estamos en el Pacto de San José, sí hay delito de pena de muerte por traición a la patria, pero en situación de guerra, ¿ya? Y esto es un tema, pues, por los fueros militares, ¿de acuerdo? No por los fueros civiles. Planteó la tolerancia religiosa, el voto secreto, ¿no? Dio el derecho de sufragio a las mujeres para elecciones municipales, ¿ya? Sánchez Cerro permite que las mujeres voten en las elecciones municipales, pero miren, acá les pongo una notita, ¿no? No va a haber elecciones municipales recién hasta 1963. Recién ahí van a poder participar las mujeres, ¿no? Ahora, en 1956, en el gobierno de Odría va a dar el derecho al voto femenino para elecciones presidenciales, ¿ya? Por eso es que las mujeres van a poder participar en 1956 en lo que es elecciones generales o presidenciales, ¿ya? Ahí está. Estos dos presidentes, entonces, Odría para elecciones generales y Sánchez Cerro para municipales, ¿ya? Obras, está la misión Kemere, perdón, el 1 de mayo se hace pues el feriado remunerado, ¿no? El derecho del feriado remunerado. Se estimuló la actividad agrícola, se va a dar la guerra con Colombia por el trapecio amazónico, ¿ya? Ese trapecio amazónico que Leguía había cedido, acá se trata de recuperar. Va a haber un intento de guerra, ¿no? Miren esta foto de aquí, en esta foto dice, viva Leticia, Leticia es peruana, o sea, el trapecio amazónico también era conocido como el trapecio de Leticia, ¿ya? Lo que se buscaba era recuperar. Entonces, en este tranvía se va a subir gente, pues, que se va a lanzar a la guerra, ¿no? Para ir a recuperar el trapecio de Leticia o el trapecio amazónico que Colombia nos había ganado con ese tratado firmado por Leguía. Dice que Sánchez Cerro ya se estaba yendo a la guerra, ya estaba listo para la guerra, ¿no? Pero ahí no se va finalmente a realizar esta guerra porque lo matan a Sánchez Cerro, ¿ya? ¿Quién lo mata? Aparentemente lo mata pues un joven aprista, dice, ¿no? Porque, a ver, Sánchez Cerro, ¿cuál era el problema con APRA? ¿Por qué el APRA era su opositor? Porque en las elecciones que llaman en 1931, donde sale elegido Sánchez Cerro, dice Haya de la Torre, me robaron la elección, dice, me robaron la presidencia, porque Víctor Raúl Haya de la Torre dice, yo tenía tanta gente en los mítines, tenía tanto apoyo popular, pero sin embargo Luis Sánchez Cerro sale elegido, eso fue fraude, dice Víctor Araya, por eso él se
proclama presidente moral del Perú, ¿no? Y va a otra zona y se hace reconocer como presidente, pero no lo reconocieron a nivel legal, no entró a Palacio de Gobierno, ¿no? El que gobernó fue Sánchez Cerro, ¿no? Y de ahí van a tener pues una serie de enfrentamientos que van a llegar hasta el punto de que Víctor Raúl Allá de la Torre se va a Trujillo, que es su pueblo natal, ¿no es cierto? Y ahí medio Trujillo está a favor de él y se van a rebelar pues contra los militares, ¿ya? ¿No? El cuartel O'Donovan, los apristas van a tomar y van a matar ahí a militares. Entonces Sánchez Cerro va a enviar pues fuerzas para contrarrestar esta rebelión de Trujillo, al punto, jóvenes, esto no se ve mucho en los libros, ¿ah? Al punto de que va a enviar aviones a bombardear la ciudad de Trujillo, ¿ya? Para terminar con esta rebelión de los apristas en Trujillo, ¿ya? Luego toman pues a los líderes apristas, Haya de la Torre escapa y matan a muchos líderes apristas ahí, los fusilan en Chanchán, ¿no? Por eso es que cuando él estaba listando las fuerzas para ir al trapecio de Leticia en 1933, estar haciendo revista de las tropas, ya para enrumbarse ahí a la frontera con Colombia y recuperar el trapecio de Leticia, lo van a asesinar, dicen, ¿no? Entonces, no se sabe si realmente fue un aprista o fue un tema ahí de esto del conflicto de ahí pues algunos dicen que probablemente ahí intervino Estados Unidos, dicen, ¿no? Ahí no sé si es un tema conspiranoico, ¿no? ¿Por qué? Porque miren, fíjense, así me voy a salir un poquito del tema, pero es importante esto. Canal de Panamá, ¿ya? El Canal de Panamá estaba tomado por los norteamericanos, ¿no es cierto? Entonces, esa zona antes le pertenecía a Colombia, ¿ya? Pero Estados Unidos negocia con Colombia para que Panamá se independice. Claro, Estados Unidos se aprovecha de ello porque después se posesiona de Panamá, ¿no? Con la construcción del canal. Entonces dice, a Colombia, Estados Unidos le había prometido apoyarle en el apoderamiento de territorios, ¿ya? De la selva peruana del norte, ¿ya? Para llegar pues al Amazonas. Parece que esa fue la razón, ¿no? Entonces dicen que probablemente Estados Unidos estuvo detrás pues de este asesinato, habría instigado a la APRA, habría instigado a este joven militante. Bueno, hay tantas versiones que hasta ahora no se sabe bien, pero de que hay sospechas, ¿no? Entra el gobierno de Óscar Benavides, jóvenes, por acá ya nos vamos a quedar. Óscar Benavides va a entrar al gobierno militar también para completar el mandato de Sánchez Cerro, ¿ya? Pero ya saben ustedes, los militares siempre se las ingenian para quedarse más tiempo. Se supone que los militares entran a sacar a un tirano del gobierno para llamar a elecciones y que el país entre pues nuevamente al cauce democrático. Óscar Benavides entra en su segundo gobierno de 1933 a 1930, se queda 6 años, ¿ya? Se queda 6 años, porque dice, él llama a elecciones, donde va a salir ganador Luis Eguiguren, pero dicen, no, desconocemos esa elección porque Luis Eguiguren es un topo aprista. El APRA está vetado de las elecciones, ¿no es cierto?, por todo lo que había pasado. Pero desconocen pues la elección de Eguiguren, entonces amplían el mandato de Benavides y se queda más tiempo, ¿ya? ¿Qué va a hacer Benavides miren, 1933 al 39? Por eso les digo, el 39 empieza la Segunda Guerra Mundial, segundo gobierno de Benavides, Segunda Guerra Mundial. La ley de amnistía para los apristas que habían sido apresados durante el gobierno de Luis Sánchez Cerro, ¿no? Reabre San Marcos, porque San Marcos había sido cerrada. Acuérdense que Víctor Raúl es estudiante de San Marcos, líder estudiantil durante mucho tiempo y tenía todo San Marcos a su favor. El director del diario El Comercio va a ser asesinado por un aprista, entonces acá esto de paz y armonía no funcionó, entonces nuevamente se recrudece el enfrentamiento del gobierno contra el APRA, ¿no? El APRA ahí friega y friega todo el tiempo. ¿Qué se hizo? Se creó el Ministerio de Salud, se construyó el Puerto Matarán y el Palacio de Justicia, la carretera panamericana, importantísimo, jóvenes, esta carretera panamericana, ¿no? Lo máximo, porque imagínense cuánta comunicación se ha logrado con esta carretera, ¿no? Está pues el nombramiento de Machu Picchu, Cusco, como la capital arqueológica de América, ¿no? Por todos los restos arqueológicos que hay ahí.
Otras obras de Benavides está pues la construcción del hospital, inicia la construcción, ¿no? No la concluye, la inicia. Otro presidente la concluye y se pone pues como que él lo ha hecho, ¿no? Pero el Hospital Obrero se inicia con Benavides, ¿no? Prado lo va a inaugurar en 1940, ¿ya? Prado lo inaugura en 1940. Y en 1981 va a cambiar a nombre de IPS, ¿ya? Y ahora es Salud, ¿no es cierto? Miren todo el trayecto, ¿ya? Falta acá el último, es Salud, que ahora lo conocemos hoy día. En su gobierno también está el problema, pues, nuevamente de la frontera con Colombia. ¿Cómo se arregla esto? Fácil. Se ratifica lo anterior, o sea, se ratifica lo de Leguía. O sea, por las puras murió, pues, Luis Sánchez Serrano. Ahí está lo que les digo de Iguren, y se llama elecciones a 1939 y va a salir elegido Manuel Prado y Ugarteche, ¿ya? El hijo de Manuel Ignacio Prado, ¿no? El presidente que se fue a traer los acorazados y que nunca más regresó. Su hijo ahora está de presidente, ¿no? Y inaugura pues el periodo de la primavera democrática, ¿ya? Ahí está pues el inicio de la primavera democrática. Bien, jóvenes, también está el gobierno de José Luis Bustamante, uno de los peruanos más ilustres, ¿no? Que hemos tenido, ¿no? Está el ochenio de Odría, también otro militar que entra para frenar las políticas sociales que estaba emprendiendo Bustamante y Rivero, un abogado que llegó a ser presidente del Tribunal de la Haya, ¿no? Ese también es uno de los máximos honores, ser presidente del Tribunal de la Haya, ¿ya? Tribunal Internacional de la Haya, ¿no? Después vamos a ver, está el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, que entra al poder ofreciendo la solución de la Brea y Pariñas, ¿no? Él promete eso, pero no lo cumple, pues pasan los años, ya está por terminar su mandato y termina haciendo lo del acta de Talara, que fue todo un engaño. Al final, después del acta de Talara, ¿qué pasa? Que la IPC nuevamente regresa y siguen operando. Habían firmado pues esta acta de Talara, había una hoja que desapareció, ¿no? La famosa página 11, donde estaba pues el acuerdo entre la IPC y Belaúnde de que para que la IPC acceda a hacer todo ese teatro de que iba a entregar Talara, en realidad lo que hizo fue darle mejores tratos a favor de la IPC, ¿no? Ahí es donde Juan Velasco Alvarado ya pues acá revienta el escándalo y Juan Velasco Alvarado toma el gobierno, da golpe de Estado el 3 de octubre de 1968, estatiza, acá termina por fin este problema, la Brea y Pariñas, ¿no? Lo estatiza, ¿ya? Y va a haber otro golpe de Estado de un militar a otro militar, porque era socialista, estaba haciendo cambios, hizo la reforma agraria, distribuyó las tierras, estatizó, ¿no? En Nafer Perú, en Natru Perú, o sea, todo lo que estaba en manos de empresas privadas o extranjeras van a ser nacionalizadas, estatizadas, ¿no? A excepción de la Belco y a excepción de la Saudera. Por eso dicen, Velasco estatizó puras viejas inservibles, dice, ¿no? Porque casi todas las empresas que se habían estatizado ya estaban, pues, cuántos años de existencia, necesitaban mantenimiento, etcétera, etcétera. No estaban en las mejores condiciones ni en su mejor tiempo. Quienes sí estaban en buenas condiciones y en buen tiempo era Sauder, la Belco, por ejemplo, y otras más, pero esas no se estatizaron, no se las tocó para nada, al contrario, se les mejoró las condiciones, ¿no? Bueno, la cosa es que la derecha reacciona y pone pues a Francisco Morales Bermúdez y lo saca del poder, o sea, un militar saca del poder a otro militar, ¿no? O sea, un golpe militar interno se le dice, ¿no? Francisco Morales Bermúdez va a desarticular muchas de las cosas que hace pues Velasco Alvarado, ¿no? Y vuelve a traer el liberalismo a la economía peruana, ¿no? Abre nuevamente las puertas pues a la inversión extranjera, etcétera, etcétera. Y ¿cómo se llama acá? A ver, acá les estoy poniendo todo lo que se estatiza, ¿no? En pesca, Perú, minero Perú, todo eso. Ahora el cambio que se hace en educación, lo que se hace en cultura, fue un gobierno pues dictatorial el de Juan Velasco Alvarado, ¿no? Fue un gobierno dictatorial, ¿ya? Y Morales Bermúdez hace todo lo contrario. Ahora,
¿Por qué el pueblo deja de apoyar a Velasco? ¿Por qué? Porque en 1975 estalla un problema económico que afecta, pues, ya desde el 74, pero a nosotros nos ocasionó una grave crisis en el 75, fue la crisis energética en el mundo, ¿ya? Miren, hoy día por el tema de la guerra de Ucrania y Rusia, jóvenes, ha habido problemas en lo que es la distribución del petróleo en el mundo, ¿no? Se ha encarecido el petróleo, todo ha subido, estamos en un proceso inflacionario, ¿no es cierto? Pero por lo menos hay petróleo, poco, pero hay, ¿no es cierto? En ese tiempo, la OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleos, la mayor parte eran pues países árabes, deciden que Estados Unidos, al no querer aumentarles el precio por barril de crudo, deciden no vender, entonces cierran la venta, ¿no? Es como que se declaran en huelga, entonces no venden petróleo. Eso fue una crisis terrible, ¿no? Si hoy en día estamos así en problemas por esos pequeños problemas de distribución de petróleo por la guerra de Ucrania y Rusia, imagínense para entonces que la OPEP dice, no vendemos a nadie, ¿ya? Y por meses dejaron de vender este petróleo, ¿ya? Entonces la crisis económica reventó en toda parte, acá en Perú también, y como siempre le achacamos toda la culpa a Velasco, ¿no? Y ahí es donde la derecha y el ejército nuevamente aprovecha para retomar el gobierno. Muy bien, jóvenes, hasta aquí llegamos. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? Ya me he extralimitado demasiado. Chicos, ¿alguna pregunta? Jóvenes. Muy bien, ¿no hay preguntas? Rodrigo, Denis, Lucero, Daniel. Listo, entonces no se olviden, mañana suban al aula virtual, ahí les voy a poner este material que estamos viendo ahora, ¿no? Les voy a subir las diapositivas con videos y también la práctica con las claves, que ya no he alcanzado a pasarlas, miren. Ahí está la práctica 10, igual con sus claves, ¿no? Igualito, así como les he pasado a la novena, ¿no? Muy bien, jóvenes, hasta luego. Les deseo la mejor de las suertes, que les vaya muy bien en el examen de admisión, ¿no? Ya saben ustedes, aprovechen o sea, tengan buena alimentación, que no quiere decir comer harto, sino comer bien, ¿no? Coman fruta, coman verdura, traten de comer frutos secos, almendras, pasas, castañas, pecanas, ¿no? Eso les va a ayudar mucho, nueces, ayuda mucho al manejo cerebral. Y quinoa, kiwicha, ni hablara, eso es buenísimo. Y organícense bien en el tiempo, chicos, no dejen de descansar, no se amanezcan a cada rato, ¿ya? Aseguren su sueño por lo menos 6 horas bien dormidos, y el resto del tiempo inviertan, ¿no? Por ahí también saquen 1 o 2 horitas para recreación, ¿no? Y sáquenle el ancho al tiempo que les queda ya para el examen. Muy bien, jóvenes, revisen, ¿no? Ya saben ustedes, revisen sus prácticas, ¿no? Revisen todas, desde el número 1, denle vuelta a las prácticas, ¿ya? Porque muchas de las preguntas tienen que ver, pues, con estas prácticas. Listo, jóvenes, un abrazo, hasta luego, chicos. Hasta luego, maestra. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, profesora. Hasta luego, Lucero, hasta luego, yo.